Vale, pues ongi etorri, batuz estrategiari buruzko saio honetara, bai, irabazi asmorik gabeko ekimenei zuzenduta bereziki, bai. Aurreratzen dizuet saioa gaztelaniaz izango dala, bai, baina bueno, galderak egiteko edo dana dalakoa euskeraz egin dezakezue eta ni joango naiz itzultzen, bai. Buenos días y bienvenidas a todas a esta presentación sobre Batus, especialmente dirigida a las entidades sin ánimo de lucro. Vale, yo soy Pablo de la Tercera Pata, que es un poco quien ha estado coordinando esta sesión, que la hemos hecho posible en colaboración con REAS Euskadi y con la coordinadora de ONGs de Euskadi. También, ¿vale? Gracias también a Begoña y a Íñigo por la disponibilidad, ¿vale? Y por estar hoy aquí en directo con nosotras presentando de primera mano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Batus y cómo afecta a las entidades sin fines lucrativos. A nivel un poco de moderación, bueno, ya os comentaba en el correo que hemos anulado cámaras y micrófonos para asegurar que la sesión podía ser grabada y que podía ser seguida correctamente, ¿vale? Eso supone que todas las preguntas las haremos por el chat, ¿vale? Y a medida un poco que se vayan acabando determinados bloques, pues se las iré trasladando a Begoña e Íñigo, ¿vale? Sí os pediría un poco paciencia, ¿no? En el sentido de, yo entiendo que iremos primero con una visión más general, luego a Batus y luego Ticketbuy, en el orden que ellos consideren. Y entonces esperar un poco igual a que se acabe cada bloque y abrimos un poco turno de preguntas, ¿vale? Porque seguramente igual algunas preguntas que tenéis, todas las del formulario las hemos trasladado, tanto a Begoña como a Íñigo cuentan con ellas, con lo cual yo creo que en algunas se adelantará. La sesión va a ser grabada y la compartiremos después junto con la presentación, ¿vale? Con lo cual por esa parte no os preocupéis. Sí es cierto que si alguien ha llegado a este link sin haberse inscrito en el formulario de inscripción, pues os recomiendo que hagáis o que os inscribáis, porque si no, no recibiréis el mail con la presentación, ¿vale? Y por mi parte, nada más, cedo la palabra a Begoña e Íñigo, agradeceros de nuevo la presencia aquí y al resto recordaros también, porque os seguís conectando gente, lo iré volviendo a recordar, que para ver la presentación a mano derecha abajo, al lado de la mano, hay un botón de restaurar presentación, le dais clic y ahí os aparece la presentación, ¿vale? Nada más por mi parte, todo vuestro. Eskerrik asko, egunon. Bueno, somos Begoña Zubieta y Íñigo Eguía, ¿no? Que vamos a dar esta jornada de divulgación de Batus Ticketbuy. Estamos en el servicio de análisis de riesgos en Hacienda Foral de Vizcaya, ¿de acuerdo? Y somos responsables del sistema Batus, ¿no? Quiero decir que somos los que nos encargamos directamente de lo que es el sistema desde el punto de vista de Hacienda, ¿no? Que trabajando con Lantic en lo que sería el desarrollo informático, y vamos a hacer esta jornada orientada a entidades sin fines lucrativos, ¿de acuerdo? La hacemos en castellano, pero bueno, luego si queréis hacer preguntas en euskera, Pablo, como decías, no hay problema, se pueden hacer. Y queríamos hacer esta jornada con una presentación en la cual vamos a señalar las diapositivas que entendemos más interesantes para las entidades sin fines lucrativos. Hemos preparado diapositivas específicas, ¿de acuerdo? La presentación es de carácter general, pero sí vamos a señalar estas diapositivas que entendemos que son las más relevantes para este tipo de entidades, ¿de acuerdo? En todo caso, también queríamos comentar que en este momento, ¿no? Estamos en diciembre del 25, estas entidades tendrían que cumplir el sistema a partir de 1 de enero del 2026. Esta es la última fecha de incorporación al sistema Batus y, por supuesto, nosotros como Hacienda, este tipo de entidades, pues entendemos que deben cumplir sus obligaciones fiscales, pero realmente no es nuestro primer objetivo dentro de todos los objetivos que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Además, este tipo de jornadas, estamos haciendo ahora jornadas para entidades sin fines lucrativos. Hemos tenido
pues ya más de una jornada y también es una oportunidad pues para ver las diferentes casuísticas, que son muchas, en relación con este tipo de entidades. Además, dentro de este sector, vamos a decir, hay mucha casuística, mucho tamaño de asociación, fundación, club deportivo, etcétera. Y sí, son entidades que deben cumplir el sistema BATUS con unas reglas que en la actualidad pues van a suponer para muchos de los que asistís a la jornada, pues pueden suponer que bueno, que pues se relaje lo que es la inquietud respecto al cumplimiento, pero también es verdad que para nosotros es una oportunidad pues de conocer estas casuísticas y en su caso poner nuevas medidas o modificaciones de lo ya existente para flexibilizar el cumplimiento del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo os vamos a comentar en la actualidad qué supone para una entidad, ¿no?, sin ánimo de lucro cumplir el sistema, qué obligaciones tiene que cumplir. No obstante, también para nosotros esto es una oportunidad de recibir lo que es la inquietud o las sugerencias del sector y poder, en su caso, flexibilizar el cumplimiento, ¿de acuerdo? Donde entendemos que es factible. Hay algunas cosas respecto a las cuales, pues, nuestro objetivo es el que es, sobre todo en relación con lo que es una actividad económica cuando se hace por una entidad sin ánimo lucrativo, pero puede ser que adoptemos medidas, ¿no?, a lo largo, a principios de este año 26, que puedan suponer una flexibilización según lo que vamos viendo en este tipo de jornadas, ¿vale? Porque nuestra idea es que entren en el libro este tipo de entidades, pero si es posible flexibilizar el cumplimiento, pues hacerlo en la medida de que sea posible. Entonces, ¿qué es BATUS? Pues bueno, voy a empezar haciendo una pequeña descripción del sistema, ¿no? Pues BATUS tiene 3 elementos. BATUS es un sistema que está dirigido, ¿no?, a las personas físicas que desarrollan actividad económica y a las personas jurídicas y, por tanto, como personas jurídicas incluye también dentro de lo que es su ámbito a las asociaciones, a las fundaciones, a los clubes deportivos, a las cámaras de comercio, a las cofradías, etcétera, pues les incluye, porque tienen condición de persona jurídica. Y en principio, BATUS se refiere a todas las personas jurídicas y además a las personas físicas que desarrollan actividad económica. BATUS es un proyecto que está orientado a mejorar el control tributario y mejorar el cumplimiento tributario de los diferentes contribuyentes, ¿de acuerdo? Es verdad que en este ámbito pues tenemos circunstancias singulares que queremos atender a las mismas y, por otro lado, tiene una labor también de facilitar o asistir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para ellos existen 3 elementos dentro de BATUS. TicketBuy, que TicketBuy es un proyecto común con las haciendas forales vascas y con el gobierno vasco, es decir, que lo hemos elaborado con Guipúzcoa, con Álava y con el gobierno vasco, ¿de acuerdo? Y TicketBuy, el sentido es que una factura emitida sea una factura declarada en Hacienda, es un componente de lucha contra el fraude, ¿no?, directamente dirigido, ¿no?, a luchar contra el fraude, y esto es porque, pues bueno, en la inspección de los contribuyentes muchas veces hemos visto que muchas veces estos contribuyentes pueden emitir tickets o facturas, pero esos tickets hay ocasiones en las cuales no se registran en Hacienda, ¿de acuerdo? Y puede suceder que tú, como consumidor final, estés recibiendo un ticket en el cual te están repercutiendo un IVA por esa consumición o por esa compra y, sin embargo, ese IVA no se registra en Hacienda. Entonces, TicketBuy es un proyecto informático que exige utilizar un software que llamamos software garante, de tal modo que cuando se cumplen los requisitos de ese software garante, esa factura que tiene un QR, pues permite a ese consumidor verificar que esa factura ha sido declarada en Hacienda por esa empresa, ¿de acuerdo? Luego, TicketBuy está conectado con el libro de registro de operaciones económicas. ¿Qué es el libro? Bueno, pues el libro de registro de operaciones económicas en Vizcaya se entra en funcionamiento en el año 2014 para las personas físicas.
Es verdad que las personas físicas y las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas deberían llevar unos registros, unos libros de registros a efectos del IVA y también contabilidad cuando se trata de personas jurídicas. ¿Qué supone el libro? Pues el libro de registro de operaciones económicas para las personas físicas se crea en el 2014, pero se crea dentro de la plataforma Vila y con una obligación de declarar ese libro en febrero del año siguiente. ¿Qué sucede? Pues bueno, que va avanzando el sistema y con la implantación de Ticketbuy, pues nos vemos casi obligados a que ese libro se lleve directamente en Internet para que se conecte directamente con Ticketbuy, ¿de acuerdo? El libro de registro lo va a explicar Begoña, pero básicamente tiene dos contenidos. Las facturas emitidas, el capítulo de facturas emitidas, y por otro lado el capítulo de facturas recibidas. Y vamos a hablar con detalle de cómo rellenar por las entidades sin fines lucrativos estos capítulos, ¿de acuerdo? ¿Cómo y cuándo? En cuanto al capítulo de facturas emitidas, lo que sí hay que tener en cuenta es que si utilizamos un software garante para emitir las facturas con Ticketbuy, el registro de esas facturas en el libro es automático. Es decir, la persona que usa ese software no tiene que hacer nada porque cuando emite la factura con Ticketbuy es el propio software el que envía esa factura al libro de registro de tal forma que automáticamente la factura Ticketbuy ya está anotada en el capítulo de facturas emitidas del libro. ¿De acuerdo? Entonces, el libro se compone básicamente de facturas emitidas y luego el siguiente componente básico es las facturas recibidas. Y vamos a ver luego, desde el punto de entidades sin fines lucrativos, cómo cumplir esta obligación. Con la información de Ticketbuy y con la información del libro se lleva a cabo el tercer elemento de Batus, que es calcular borradores de declaraciones. Esto ya lo hacemos para renta, para las personas físicas que se desarrollan actividades económicas. Tienen borradores del IRPF todas las personas físicas que tienen que presentar renta en Vizcaya y, en concreto, si desarrollan una actividad económica, los rendimientos de sus actividades económicas se calculan a partir de lo que han registrado en el libro de registro de operaciones económicas, que es el segundo elemento de Batus. También lo hacemos para el IVA y esto sería solicitud, ¿no? Tenemos una aplicación web para cumplimentar la declaración del IVA cuando hay obligación de presentarla, porque aquí dentro de las entidades sin fines lucrativos pues hay diferentes situaciones. Si no hacemos nada con IVA no tenemos que presentar declaraciones del IVA, pero porque nuestras operaciones o bien están sujetas o totalmente exentas. Y no hacemos nada con IVA. Pero si tenemos una entidad sin fines lucrativos que de forma accesoria realiza una actividad económica dentro del ámbito del IVA, ¿de acuerdo? Pues en ese caso sí tiene que presentar declaraciones trimestrales de IVA. Y para ello puede utilizar, ¿no?, los borradores de declaraciones, ¿no?, con la aplicación web. Hay un vídeo divulgativo que explica cómo funciona esto, al cual nos referiremos más adelante, pero bueno, si una entidad ha registrado correctamente sus operaciones en el libro, tanto con Ticketbuy como con las facturas recibidas, pues tendrá la oportunidad de solicitar trimestralmente ese borrador que le facilite el cumplimiento de su presentación de su declaración de IVA, ¿de acuerdo? Y también vamos a hacer lo mismo para sociedades, pero esto será en la campaña del año que viene. En junio, julio del 2026 pondremos en marcha la solicitud de borradores de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades. ¿Dónde estamos ahora? Pues, claro, nuestro punto de partida... nuestro punto de partida es que estamos hablando de contribuyentes de Vizcaya. Entonces, aquí tenemos una diapositiva de cuáles son las referencias que tenemos, una página web donde están los contenidos del proyecto y además el acceso a las aplicaciones de Hacienda para cumplir Ticketbuy, como son Add to Factura, o para llevar el libro, que es esta pestaña del libro de registro de operaciones económicas. Y en esta página tenemos preguntas frecuentes, etc. También tenemos un botón, un buzón de atención a consultas. Las consultas fiscales se pueden plantear en este buzón, incluidas las que puedan presentar pues las entidades sin fines lucrativos, ¿de acuerdo? Nos podéis escribir respecto de vuestras dudas a este buzón. Y luego también tenemos un buzón técnico, pero esto es más para empresas de desarrollo informático, ¿de acuerdo?
¿Quiénes están obligados a Batus? Pues esta es una de las cuestiones más, ¿no?, que más se ha repetido en el cuestionario que nos ha pasado Pablo, ¿no?, que habéis hecho en relación con esta jornada, ¿no? Y una de las cuestiones que nos habéis preguntado es si las entidades sin fines lucrativos están obligadas a cumplir Batus. La respuesta es que sí, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver en qué condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que es la actividad de este tipo de entidades, hay mucha casuística y puede ser que esta obligación sea muy pequeña o más amplia, ¿de acuerdo? Pero la respuesta es que sí tienen que llevar el libro, pero vamos a ver qué es lo que tienen que anotar en el mismo, ¿de acuerdo? ¿Todas las entidades sin fines lucrativos que operan en Vizcaya? No necesariamente. O sea, porque estas obligaciones se refieren a los contribuyentes de Vizcaya. Simplificando, estamos hablando de las personas jurídicas que tienen su domicilio fiscal en Vizcaya. Entonces, teníamos una pregunta de una entidad que nos decía que opera en Vizcaya, pero que igual es de otro territorio. ¿Tiene que cumplir Batus? Pues la respuesta es que si esa entidad sin ánimo lucrativo tiene su domicilio fiscal en Vizcaya, entonces sí tiene que cumplir Batus, con independencia de que sea una filial de otra entidad de otro territorio o que opere en más de un territorio. Y la respuesta contraria sería, si tú operas en Vizcaya, pero tu domicilio fiscal no está en Vizcaya, entonces no tienes que cumplir Batus, porque no eres un contribuyente sujeto a la normativa de Vizcaya en el impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Eso sí, vamos a ver, siendo de Vizcaya y para una entidad sin ánimo de lucro, cuáles son esas medidas que flexibilizan el cumplimiento para este tipo de entidades. ¿De acuerdo? A nivel de calendario, esto es un recordatorio porque ahora veis que estamos en la última fecha de implantación del sistema, ¿de acuerdo? Que es 1 de enero del 26. Aquí sí un pequeño matiz. Puede ser que cuando dimos la jornada, por ejemplo, para federaciones deportivas y clubes deportivos, puede ser que estas entes sin fines lucrativos tengan un ejercicio que no coincide con el año natural, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, como están siguiendo la temporada deportiva, pues su ejercicio de esta asociación pues siga las fechas de la temporada deportiva, ¿de acuerdo? Con independencia de ello, debe empezar a cumplir Batus, de acuerdo con lo que vamos a ver en esta jornada, a partir de 1 de enero del 26 en todo caso, ¿de acuerdo? En todo caso, con independencia de cuál sea el ejercicio social, vamos a decir, de esta entidad, ¿de acuerdo? ¿Quién entra también el 1 de enero del 26? Pues no solo las entidades sin fines lucrativos, sino también aquellas personas físicas y jurídicas que se dedican al sector primario de actividad, es decir, agricultura, ganadería, pesca y actividades forestales, y también lo que es la enseñanza y lo que es las actividades artísticas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se detalla en esta diapositiva siguiente? ¿De acuerdo? O ya en estas dos diapositivas. Aquí tenemos una calculadora de fechas de implantación del sistema que ha sido muy utilizada, ¿de acuerdo? Pero ahora, pues bueno, está claro a quiénes nos referimos. Esto ha sido más para las ventanas anteriores. Y sí es verdad que aquí tenemos preguntas frecuentes, no solo relativas a la implantación definitiva del sistema, sino a otras cuestiones relativas a Batus, Ticketbuy, llevanza del libro o borradores de declaraciones. Y estas preguntas frecuentes están en la web Batus y os recomiendo pues que, bueno, que hagáis búsquedas, y aquí señalaremos en particular una pregunta frecuente que hemos puesto para las entidades sin fines lucrativos, que comentará también Begoña, que es la 292, ¿de acuerdo? También es posible que pongamos preguntas, ¿no?, frecuentes en la web dirigidas para este tipo de entidades, ¿de acuerdo?, que desarrollen lo que viene en la pregunta 292 y que tengáis como referencia pues cuando tengáis dudas respecto del cumplimiento de Batus para este tipo de entidades. Luego aquí hemos incluido en la presentación una referencia a los incentivos fiscales por la aplicación voluntaria de Batus o por la deducción Batus, ¿de acuerdo? Esto es de carácter más general. Es posible que a una entidad sin fines lucrativos la deducción Batus pueda ser que le reduzca su carga impositiva, pero claro, aquí tened en cuenta que muchas veces lo que sucede con las asociaciones es que no
tributan por el impuesto sobre sociedades porque o bien no tienen base imponible o bien no tienen cuota, de tal forma que estos incentivos fiscales que sí podrían aplicar, pues no los aplican por falta o insuficiencia de base o de cuota, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que en su caso, si tuvieran cuota o base y aplicaran voluntariamente o tuvieran gastos o inversiones por adaptarse a Batus, pues podrían aprovechar estos incentivos fiscales, ¿de acuerdo? Y voy a pasar directamente a Ticketbuy y le daré paso también a Begoña para que explique cuáles son los supuestos en los cuales una entidad sin fines lucrativos no tiene que cumplir Ticketbuy. Ahí lo que vamos a hacer o lo que tiene que hacer una entidad de este tipo es repasar los ingresos que obtiene y vamos a ver un esquema, un cuadro en el cual en función de esos ingresos los va a poder situar en un sitio o en otro y entonces va a poder concluir si esa entidad tiene que cumplir Ticketbuy o no y si tiene que anotar las operaciones del libro o no. ¿De acuerdo? Vale, ¿Sí? Perdona, Íñigo, antes de seguir, bueno, varias preguntas que se han realizado, creo que ahora Begoña va a ir a por ellas, ¿no? En función de qué se emite y qué no con Ticketbuy. Sí que había una primera de Miriam que pedía definir qué queréis decir entidad que desarrolla actividad económica. Yo creo que está un poco ahí la clave. Quizá no está de más explicar qué se considera actividad económica, qué no. Vale, el resto de preguntas tienen que ver más con el siguiente bloque, entonces las dejamos. Thais había preguntado, ya por cerrar, si en el ejercicio 2025 el modelo 347 sigue activo. La respuesta entiendo que es que sí y que se hace como hasta ahora, no va ni por Batus ni nada, se presenta como hasta ahora el 347, pero recuperamos la pregunta, si te parece, de actividades económicas. Vale, pues punto de partida. Una pequeña referencia a la normativa. Batus como proyecto está en la norma de renta y en la norma de sociedades, ¿vale? Y entonces obliga a los contribuyentes, que son personas físicas con actividad económica, de acuerdo con la norma de renta, y obliga a los contribuyentes de sociedades, ¿vale? Entonces, ¿quién es contribuyente de sociedades? Las personas jurídicas, ¿vale? Entonces, nuestro punto de partida es que una entidad sin ánimo lucrativo es una persona jurídica. Quiero decir que tiene personalidad jurídica diferente de lo que son sus miembros, sus asociados, ¿no? Las personas asociadas. Entonces, estamos hablando que, de punto de partida, pues hablamos de que una fundación, una asociación, es contribuyente de sociedades. Otra cosa es que tenga o no obligación de presentar sociedades o que, teniendo obligación de presentar sociedades, no tribute por el mismo porque no tiene base imponible que se grava por el impuesto. Pero contribuyente sí es. Entonces, partimos de esa situación. Claro, y entonces aquí, ¿qué sucede? Que confluyen dos mundos, el impuesto sobre sociedades y el IVA, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a ver es que desde el punto de vista de Ticketbuy, lo que iría con Ticketbuy, en principio, son lo que la norma define como entregas de bienes y prestaciones de servicios. Entonces, aquí, ¿qué sucede en general con las entidades sin fines lucrativos dentro del ámbito del IVA, ¿no? O con los organismos públicos, etcétera? Que son, como diríamos, como entes duales. En principio, vamos a decir, no son empresarios, porque su actividad no lucrativa no está dentro del ámbito del IVA, no constituyen entregas de bienes y prestaciones de servicios, ¿no? Si es esa actividad exclusivamente no lucrativa. Lo que sucede es que, claro, muchas veces para llevar a cabo este tipo de actividades, o bien de forma accesoria o bien de forma alternativa, pues estas entidades hacen operaciones que están dentro del ámbito del IVA. Y entonces esos son entregas de bienes y muchas veces no entregas de bienes porque no venden bienes, pero sí prestan servicios, ¿de acuerdo? Prestan servicios relativos al deporte, prestan servicios relativos a actividades culturales que en principio están dentro del ámbito del IVA. Y como están dentro del ámbito del IVA, pues a estos efectos y en relación con esas operaciones son empresarios a efectos del IVA, ¿de acuerdo? Otra cosa es que esté exento de IVA. Eso lo vamos a matizar luego, ¿de acuerdo? Porque los servicios relacionados con la práctica del deporte, pues en principio están exentos de IVA. O los servicios culturales también están exentos de IVA. Bueno, hay que matizarlo un poco. Lo que pasa es que confluyen estos dos mundos y lo que quiero decir es que por su naturaleza, ¿no? Aunque no tengan ánimo lucrativo, hay que tener en cuenta que son contribuyentes de sociedades y que también pueden serlo en muchas ocasiones contribuyentes de IVA.
¿vale? Por su naturaleza, aunque no tengan en sí mismo finalidad lucrativa, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver, voy a explicar ahora cómo funciona TicketBuy y luego a continuación Begoña va a matizar qué operaciones una entidad sin ánimo de lucro debe emitir con TicketBuy, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahí veremos que hay cosas que ni siquiera están dentro del ámbito del IVA, como son cobrar cuotas de las personas asociadas, ¿de acuerdo? Esto no es una operación en principio que está dentro del ámbito del IVA y por tanto no está fuera de TicketBuy porque no supone una prestación de servicios que realiza esa entidad a sus asociados, ¿vale? Entonces, bueno, veremos el esquema y trataremos de resolver estas dudas. Entonces, ¿cómo funciona TicketBuy? Bueno, pues TicketBuy, cuando haya que cumplirlo, parte de que tenemos que utilizar un software, ¿no? Aquí veis diferentes dispositivos y estos dispositivos utilizan un software que llamamos software garante, ¿de acuerdo? Ese software garante es el que ha de utilizarse para cumplir TicketBuy. Esto supone, ¿no?, para las entidades sin ánimo de lucro, que igual la mayoría de las cosas que hacen están fuera del ámbito de TicketBuy, pero de forma, vamos a decir, residual o auxiliar, sí realizan operaciones que tienen que cumplir TicketBuy, ¿de acuerdo? Y para eso tienen que utilizar un software garante. Y no les vale hacer una factura en un Word, ¿de acuerdo? No les vale utilizar un Excel y tienen que utilizar un software. ¿Qué software pueden utilizar? Pues aquí tenemos dos posibilidades, ¿de acuerdo? O bien utilizamos un software comercial que está publicado en la página web Batus del registro de software garante. Claro, eso dependerá de la actividad de esta entidad. Igual tiene una actividad de hostelería que, bueno, que vamos a ver que no es de escasa relevancia y necesitan un software de hostelería, ¿de acuerdo? Y ahí en el listado que está en la página web Batus, pues hay muchos softwares de este tipo, pero son software que no son gratuitos porque hay que pagar, quiero decir que son software comerciales. Pero también hay otras situaciones en las cuales pues una entidad sin ánimo de lucro puede utilizar el software de la Diputación, que se llama Tu Factura, que está en la aplicación web de Batus, y eso es para hacer, en principio, facturas con esta aplicación web, ¿de acuerdo? Y algunos nos habéis dicho, oye, yo facturo a la Diputación Foral de Vizcaya y utilizo eFactur, porque hago factura electrónica, que es lo que me pide la Diputación Foral de Vizcaya o los ayuntamientos de Vizcaya u otros ayuntamientos, porque me exigen una factura electrónica. Ese software que es eFactur, ¿no? F4 Catur, que es el software de ISEMPE, ¿cumple TicketBuy? Sí, también. Lo que pasa que hay una opción que es activar TicketBuy dentro de Factur, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenemos dos softwares gratuitos, que son el de Vizcaya, que está en la página web Batus, que es Haz tu factura, y el segundo software gratuito sería el de ISEMPE, que se llama eFactur, ¿de acuerdo? Y esos dos cumplen TicketBuy. El segundo de los softwares emite factura electrónica a las administraciones públicas. O sea, que cumpliría las dos cosas, TicketBuy y factura electrónica. Y si tenemos situaciones que no están cubiertas por esos softwares, pues entonces tendríamos que utilizar un software de registro de software garante que está en la página web Batus, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué hace un software cuando emite un fichero TicketBuy? Pues, o una factura TicketBuy. Aquí, como veis, en este punto están las facturas. Y estas facturas son lo mismo que las facturas normales, pero se incluyen un QR, ¿no? Ese es el QR TicketBuy y ese es el que permite al consumidor final, escaneando ese QR, verificar que esa factura ha sido registrada en Hacienda. Para emitir esta factura con este QR, previamente el software lo que hace es un fichero. Esto es, como veis, está con puntos, ¿no?, discontinuos. Significa que esto no lo tiene que hacer el usuario. Esto lo hace el software garante, ¿de acuerdo? Cuando tú utilizas un software garante y emites la factura TicketBuy. Entonces, ¿qué hace el software garante? Pues generar un fichero, que es el contenido de TicketBuy, y esto se envía a Hacienda. Por eso decíamos que cuando utilizas TicketBuy, el registro en el libro de las facturas emitidas con TicketBuy es automático, porque estos ficheros TicketBuy van al libro de registro de operaciones económicas en Hacienda de forma automática, ¿de acuerdo? Pero aquí veis que hay como una especie de sello. ¿Y esto qué significa? Que los ficheros TicketBuy están firmados electrónicamente. Y para eso es necesario usar un certificado,
¿de acuerdo? Un certificado electrónico. Esto sí queríamos remarcar que una entidad sin ánimo lucrativo que tiene la obligación o bien de emitir ticket buy o bien de anotar operaciones en el libro necesita certificado electrónico, ¿de acuerdo? Para ticket buy hay diversas posibilidades. Para el libro, ya comentará Begoña que en principio necesitamos un certificado electrónico de representante de entidad. Vale, el certificado, los proveedores de certificado son también Isente, pero también otras entidades como puede ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? Camefirma, lo que se llaman prestadores de servicios de confianza. Pero este sí es un requisito a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando firmamos ese fichero Ticket Buy con ese certificado, se emite la factura y esta factura hay que entregarla al destinatario final. O bien se imprime, o bien se envía por correo electrónico, o incluso pues, se puede dejar en Internet, ¿no? Porque esto ya estamos hablando del futuro, se podrá dejar en Internet para que lo reciba el destinatario de la operación y ya esto ya será cuestión ya de cómo va evolucionando pues, la facturación electrónica pues, en Vizcaya y en general en territorio español. Entonces, este sería el esquema de funcionamiento. Aquí explicamos los pasos de forma escrita y esto sería la imagen de un fichero ticket buy. En este caso, de un ticket buy. Entendemos ticket como factura simplificada. Son para nosotros términos, vamos a decir, equivalentes. Y como veis, lo que sí queríamos decir es que a nivel de contenido, la facturación o cómo hay que facturar y cómo se emiten los tickets y qué hay que poner, etcétera, viene en el reglamento de facturación y TicketBuy no ha cambiado nada respecto de lo que es el reglamento de facturación. TicketBuy lo que añade es este QR y este identificativo TicketBuy que permiten verificar lo que decíamos antes, que la factura ha sido declarada en Hacienda. Para cumplir con TicketBuy, os decía que se puede utilizar un software garante inscrito en el registro de software. Aquí tenéis enlace a los diferentes softwares que están inscritos y también acceso a enlace a la aplicación de Vizcaya para hacer facturas que se llama Haz tu factura o Egin zure factura, porque, por supuesto, está en euskera igualmente. Y aquí tenéis unos contenidos divulgativos de cómo funciona nuestra aplicación y un manual de la aplicación, ¿de acuerdo? Pero también he visto que vosotros mismos, Pablo, tenéis un vídeo de cómo funciona tu factura, ¿de acuerdo? Que también está muy bien para ver. Entonces, eso pues puede salvar, ¿no? La situación para entidades de este tipo que para una operación por residual o singular tenga que cumplir TicketBuy. Pues, por ejemplo, que tienen que hacer una factura por un servicio de publicidad, ¿no? Por una publicidad que tiene un proveedor que es el al que publicitan, ¿de acuerdo? Entonces, como veremos a continuación, se tiene que cumplir con TicketBuy, en principio, lo que es, según la norma de IVA, son entregas de bienes y prestaciones de servicios. Es decir, entregar un bien o prestar un servicio a cambio de una contraprestación, ¿de acuerdo? Ahora le doy paso a Begoña porque os va a explicar este esquema y en este esquema lo que tiene que hacer una entidad es analizar qué tipo de ingresos obtiene y entonces iremos o bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo y en función de eso sacaremos la conclusión de si tenemos que cumplir TicketBuy o no, o no tenemos que cumplir nada del libro o estamos exonerados de TicketBuy, pero sí tenemos que anotar la operación en el libro. ¿Por qué? Además, no lo he comentado, pero en este apartado tenéis una referencia a una exoneración de TicketBuy que se ha aprobado recientemente, se publicó el día 17 de noviembre y que esta sí vamos a ver en detalle, ¿de acuerdo? Y esto es una novedad importante para las entidades sin fines lucrativos. Vale. Perdona, Begoña, meto ahí un poco de cuña. Algunas habéis preguntado, tiene que ver con el software de facturación. eFactur permite TicketBuy, para ello las que ya venís haciéndolo en gestión de sociedades tenéis la opción de activar TicketBuy, ¿vale? Es dentro del propio programa, es una opción que hay que activar y ya automáticamente cumpliría con TicketBuy. Si no lo habéis clicado, no genera la factura con QR. Primera esto y luego otra pregunta que iba por ahí, si se podían utilizar dos software de facturación. La respuesta es que sí. Podéis utilizar indistintamente con diferentes tipos de series de facturación, 2, 3 o los que queráis. Todas van a llegar a Hacienda
y eso no hay ningún problema. Le escuché a Íñigo en alguna otra sesión que Haz tu Factura en algún momento se conectará también con FACE. Todavía no es el caso, con lo cual las que tenéis que cumplir con FACE, es decir, con administraciones públicas, de momento la solución gratuita es Factur, ¿vale? Y en algún momento, si Haz tu Factura estuviera disponible con FACE, pues ya se podría agrupar todo en Haz tu Factura, ¿vale? Creo que esas eran las preguntas que había con temas de software de facturación. Si se me escapa alguna, me comentáis. Pero vaya, podemos seguir, si no, porque ahora había un montón de preguntas que yo creo que ahora Begoña las va a solucionar de qué se declara y qué no en las estas. Vale. Bueno, pues en esta diapositiva, como ha dicho Íñigo, hemos intentado pues englobar, ¿no?, los posibles ingresos que puede tener una entidad sin fines lucrativos, ¿no?, y las hemos agrupado pues en dos grupos diferentes. Primero, ¿no?, en la parte de arriba de la diapositiva tenemos operaciones por las que no habría que cumplir ni ticket buy ni habría que anotar esos ingresos en el libro registro. Y entonces, pues en este grupo pues tendríamos, por un lado, pues las cuotas de personas asociadas, las subvenciones y las donaciones, ¿no? Por estos ingresos no habría que registrar nada en el libro ni hacer ticket buy. Y luego también tenemos operaciones que están exentas de IVA por aplicación de unos motivos específicos que tenemos en la norma foral de IVA, que son los que hemos plasmado aquí y que básicamente, en resumen, los que aplicarían pues sería pues servicios que están exentos de IVA por tratarse de servicios de asistencia social, ¿no? Que podrían ser pues protección de la infancia, protección de la juventud. También podrían ser servicios relacionados con la práctica del deporte, pues organización de cursillos de deporte, organización de torneos, o luego también tenemos los servicios culturales, pues que igualmente están exentas de IVA, pues la entrada a museos, la entrada a bibliotecas, las representaciones teatrales, representaciones musicales. Todos estos servicios se encuentran exentos de IVA por la aplicación de estos apartados específicos que hemos plasmado aquí, y entonces no habría que cumplir con ticket buy ni habría que anotar esos ingresos en el libro. Las cuestiones que nos ha adelantado Pablo, ¿no? Las AMPAs comentaban un poco su situación. Entonces, nosotros entendemos pues, que las extraescolares que gestionan las AMPAs están dentro o bien de servicios de protección de la infancia o de la juventud, que serían servicios que se encuentran igualmente exentos de IVA por aplicación de este precepto, o servicios relacionados con la práctica del deporte o culturales. Entonces, pues bueno, no tendrían que cumplir ticket buy ni anotar en el libro esas operaciones. Cuando decimos que no tienen que anotar en el libro esas operaciones, es que los cobros que realicen, ¿no? Pues por ejemplo, porque en este caso, ¿no? Pues imaginaros, se organiza un cursillo de deporte que está exento de IVA, pues esos cobros no tienen que ir en el libro, ¿vale? Que esto también se preguntaba un poco en las preguntas de Pablo. Sí, aquí nos habéis hecho varias preguntas relativas a la obligación de registrar los cobros, ¿no? O los pagos. Quiero decir que aquí se registran en todo caso las facturas, cuando se emiten y cuando se reciben, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la corriente, vamos a decir, de transferencias, corriente monetaria, eso no se registra en ningún caso en el libro de registro de operaciones económicas, ¿de acuerdo? Entonces, cobros y pagos están fuera del ámbito de BATUS, del libro de registro. Eso es. Y luego ya lo que tenemos es un segundo grupo de operaciones, que serían operaciones que también están exentas de IVA, pero por aplicación de motivos diferentes a los que acabamos de comentar. Y luego lo que es bastante habitual es que pues, una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Pues pueda realizar también operaciones por las que sí que se repercute IVA, ¿no? Pues que habitualmente estamos viendo pues, que pueden ser pues tener, por ejemplo, un servicio de bar o de hostelería, o que igual tiene algún local que lo alquila, o que vende ropa o merchandising, o hace algún tipo de servicio publicitario. Entonces, si nos encontramos en este segundo grupo de actividades, lo primero que tiene que hacer la entidad es ver cuántos días se realiza esa actividad económica y qué ingresos reporta, ¿vale? Porque, como ha comentado Íñigo, hay una exoneración para este tipo de entidades
en la que si se considera que son actividades esporádicas de escasa relevancia, pues podrían no cumplirse con Ticketbuy. Es decir, si realizamos la actividad menos de 15 días en el año y reporta unos ingresos anuales inferiores a 50.000 euros, se puede solicitar esta exoneración y entonces no habría que cumplir con Ticketbuy. Esta exoneración ya vamos a ver cómo se pide y que está ya activada en la sede electrónica, y lo que permite es no cumplir con Ticketbuy, ¿vale? Por ejemplo, si hay una entidad sin ánimo de lucro que tiene, pues que monta una chosna o un bar durante 3 días en el año, ¿no? Y cumple también el requisito de los ingresos, no tendría que cumplir con Ticketbuy por esas operaciones. No obstante, sí que es verdad que lo que tiene que hacer es informar de esos ingresos en el libro, ¿vale? La exoneración es solo de Ticketbuy. Esos ingresos se tendrían que informar en el libro, pero ya vamos a ver que no son ingresos que se tengan que informar operación por operación, sino que la manera de hacerlo es mediante asientos resúmenes diarios. Esto sería un poco cómo funciona la exoneración, que como he comentado se tiene que solicitar. Y luego, en cambio, pues si la actividad que realizamos pues no cumple estos requisitos, ¿no? Pues porque, por ejemplo, igual se explota un bar durante todo el año, ¿no? Entonces, en estos casos no hay ninguna especialidad. Sí que habría que cumplir con, sí que se tendría que cumplir con Ticketbuy, y esas operaciones, ¿no? Al tener un software que cumple Ticketbuy, ese software las enviaría directamente al libro registro de operaciones económicas. Un apunte sobre cómo se tienen en cuenta estas condiciones del número de días y el importe de los ingresos. Se tiene en cuenta por actividad diferente, es decir, si hay una entidad sin ánimo de lucro que por un lado pues tiene un bar o monta un bar unos días en el año, y por otro lado, pues por ejemplo, vende ropa o vende merchandising o camisetas o lo que sea, los límites se tienen en cuenta de manera individual. Igual no cumplo porque el bar lo tengo pues más de 15 días en el año, pero por las camisetas sí, o al revés, ¿vale? Entonces se podría solicitar esa exoneración para esa actividad en concreto que cumple los requisitos. Vale. Aquí sí. Quería precisar algunas de las cuestiones que ha dicho Begoña, que también estaban en las preguntas que habéis enviado. ¿De acuerdo? Entonces, en este análisis de ingreso, como hemos dicho, lo que son en principio las cuotas de las personas asociadas no constituyen entregas de bienes y prestaciones de servicios dentro del ámbito del IVA. Entonces, están fuera de Ticketbuy y del libro. También las subvenciones y las donaciones percibidas, ¿de acuerdo? Esto lo habéis preguntado varias veces, pero las donaciones percibidas, incluso cuando se organiza, pues bueno, una venta de lotería, ¿no? Muchas veces se cobra un importe adicional que es un donativo para esta entidad, ¿de acuerdo? Ese tipo de situaciones, ¿no? Que son entregas, vamos a decir, sin contraprestación para favorecer la actividad de esta entidad, pues tienen en consideración de donativos y no forman parte de lo que es Batus Ticketbuy, ¿de acuerdo? En cuanto a las operaciones exentas de IVA, pues se han recogido las que se refieren en particular a la actividad no lucrativa, ¿no? Pero no están dentro del ámbito de esta exención las actividades exentas de IVA por constituir actividades de formación, ¿vale? O sea, cursos, actividades formativas con carácter general, actividades educativas. Esas actividades educativas están dentro de la exoneración del número 9 del artículo 21 de la norma foral de IVA. Sí están exentas de IVA las actividades de formación o educativas, pero no están exentas de Ticketbuy. No están exentas de Ticketbuy. Entonces, claro, en principio sí deberían cumplir Ticketbuy y, claro, deberían emitirse justificantes o facturas Ticketbuy por estas operaciones, salvo que no será normalmente el caso de que sean esporádicas y de escasa relevancia, porque normalmente las entidades que realizan actividades formativas lo suelen hacer durante todo el año. Pero eso sí, lo que decíamos en relación con las AMPAs, pues las AMPAs, ¿no? Organizando actividades extraescolares, entendemos que su exoneración por IVA no es realmente por una actividad formativa, salvo que lo fuera,
stricto sensu, sino que su exoneración de IVA o su exención de IVA viene más bien por la asistencia social o la práctica del deporte, que es decir, que estarían dentro de este apartado superior, ¿de acuerdo? Igual, un poco, por hacer un parón y ir respondiendo preguntas, que hay un montón, me parece muy interesante esto que comentáis del AMPA. También me sirve un poco como de pie a que la norma está escrita y la norma hay que interpretarla, ¿vale? Y en eso también a veces las entidades sin fines lucrativos tenemos ahí como ciertas inquietudes. Para mí ha quedado bastante claro que las AMPAs, las extraescolares que gestionan, estarían exentas por los dos artículos que habéis mencionado. Eso me parece que es una duda que salía recurrentemente, que va a dejar muy tranquilas a muchas de las que nos oyen, porque efectivamente alguien comentaba, ¿no? 50 familias, 50 facturas todos los meses, pues sería un curro para padres y madres que realizan la tarea voluntaria. Eso es importante que quede claro. A la vez, separamos eso de actividades formativas puntuales o que puedan dar otras asociaciones, que eso sí que estaría sujeto a Ticket Buy, aunque sea exento de IVA, ¿no? Diana preguntaba si por los cursos formativos, la factura se debe cobrar con IVA o no. El IVA en la formación ya sabemos que es un tema un poco delicado. Se supone que está exento de IVA cuando se incluye en algún libro ¿cómo es? Algún plan de estudios recogido por el Ministerio Público, que en general más o menos se puede... Suele encajar, pero bueno, esa es la esto. Vale, Miriam, ya había... A ver, voy a ir a algunas preguntas que habían. Por ejemplo, si nos dan un premio perdona, Vigue decía que se entiende por servicios culturales. Yo creo que Begoña ya lo ha explicado, que pueden ser representaciones teatrales, exposiciones, conciertos... Sí, entradas a museos, sí. Eso es. Y luego, si nos dan un premio con importe económico, Sonia preguntaba si aplica Ticket Buy y el ROE. Esta puede ser una buena pregunta. A ver, en principio no, pero quiero decir que estas cuestiones preferimos analizarlas. Quiero decir que para eso tenemos el buzón, ¿de acuerdo? Porque, claro, no sabemos exactamente si ese premio es una contraprestación por una actividad que se realiza. Entonces, quiero decir que hay cuestiones que son concretas y ahí os recomendamos que igual nos podemos dar una respuesta directa aquí y que nos escribáis al buzón, porque ahí lo tratamos pues con detenimiento y con todos los elementos que son necesarios. Vale. Nuestra experiencia es que ese buzón funciona muy, muy, muy bien. Nosotros lo hemos utilizado varias veces y es verdad que además es bastante ágil y se agradece. Facturas por alquiler de un local, ya hemos dicho que sí que está obligada a Ticket Buy y Batus. Los servicios educativos ya hemos comentado. Taller para alumnado impartido en una escuela, lo mismo, sí que estaría. El tema de copagos, esto también lo comentamos cuando preparamos esta sesión. Arantxa, entiendo que organizan actividades para normalmente socios o bueno, gente de la asociación, y la asociación asume parte del pago, por ejemplo, una comida, si vale 50 euros el autobús, si vale 30 euros, pues se pide un copago de 10 y el otro lo asume la asociación. Quiere decir que ahí, por supuesto, no hay como tal como una ganancia económica ni mucho menos, pero puede quedar la duda de eso que pagan las estos, si se entiende como una aportación de usuaria, ¿cuál sería el tratamiento? Ahí lo que sucede es que muchas veces esa organización sí está dentro del ámbito del IVA. Entonces, aquí lo que suele suceder también muchas veces es que sea para la práctica del deporte, etcétera. Entonces, en la medida en que estemos en la parte de arriba, ¿no? Servicios relativos... No sería el caso, por ejemplo, Arantxa hacen de Retina Beguisare. Son actividades que hacen comidas de socios y demás. Son actividades de la asociación un poco para generar red, para generar un poco impacto político. Es una... Vale, pues, a ver, si son actividades, quiero decir que aquí nos gustaría separar. Si hay una organización, quiero decir que si hay una organización y una responsabilidad, ¿no?, de la entidad, ¿no?, en la gestión de un evento, etcétera, pues sí estaríamos dentro del ámbito del IVA. Pero también quiero decir que esto es como zona un poco gris, ¿de acuerdo? Farragosa, sí. Entonces, claro, a nosotros nos ponéis en la tesitura aquí y claro, como queremos ser también un poco garantistas, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que decíamos antes, en principio escribirnos al buzón, pero si hay una organización, una responsabilidad, eso puede ser del ámbito del IVA, aunque sea esta situación que estás comentando, y entonces sí pudiéramos estar dentro del ámbito de Batus Ticket Buy, ¿de acuerdo? Pero
Quiero decir que, en todo caso, preguntarnos esas cosas concretas, porque lo que decíamos al principio, sí es verdad que queremos que esto sea flexible y de fácil cumplimiento, y es en lo que estamos trabajando, pero, claro, también tenemos un marco donde nos movemos ahora, y si fuera que vemos una oportunidad y que es en lo que estamos trabajando para flexibilizar más la situación, pues lo haremos. Vale, perfecto. Sigo ahí con dudas. Talleres de formación, comentaba Arantxa, en el ámbito de la discapacidad. Yo entiendo que aquí, si va por formación, no iba por Ticket Buy. Si va por asistencia social, ni una cosa ni la otra. Es que es eso. Quiero decir que en este caso concreto, ¿no? Protección de la salud, de la infancia, de personas con discapacidad, podría entrar por el 2018, ¿no? De los servicios de asistencia social, y entonces pues estaría exonerado de las dos cosas. Eso es, vale. Corales musicales entiendo que está exento por actividades culturales, talleres de formación se emitirían sin IVA dentro de lo que hemos comentado, pero con Ticket Buy. Grupos de Euskal Dantza, entiendo, claro, eso es una buena pregunta también, porque se puede asemejar a una extraescolar, pero a la vez no. Entonces, un grupo de Euskal Dantza que cobra una cuota de participación que está, vamos a decirlo, fuera del ámbito del AMPA, no. ¿Es deporte? Que pregunten. No lleva IVA. Sí, yo creo que no. No, eso estaría en la parte de arriba. Sí, estaría exonerado. Sí. Vale. Sí, a ver, lo que nos han preguntado mucho en el tema de pues corales, música, danzas, etcétera, son aquellos cobros que realizan de otras entidades con una representación que estaría exento por el 1.14, y luego en el otro caso pues hablaríamos o bien de cobros de cuotas, o bien de práctica del deporte, etcétera. Entonces entenderíamos que sí estarían fuera del ámbito de Batus Ticket Buy. Vale. En el caso de las AMPA, si se contrata a terceros para que den talleres y nos cobran con IVA, luego veremos que eso tiene que ver con facturas recibidas y no con las emitidas. A las familias no les emitimos factura con Ticket Buy, pero sí que tenemos que registrar la factura recibida. ¿Qué pasa? Bueno, luego hay varias preguntas de la exoneración, las voy a dejar para luego. Sí, hasta ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas la exoneración en concreto. Vale, aquí habla una Nagore que la Diputación les ha pedido que hagan con Ticket Buy, a pesar de estar en el artículo 28. Quizá la técnica de la Diputación no esté al corriente de esta última novedad. Les podéis transmitir esta presentación y efectivamente no tendríais obligación de presentar con Ticket Buy, ¿no? ¿Puedo hacer una precisión? Sí. Es decir, que tienes razón que puede ser que factures a la Diputación un servicio que está exento de IVA por alguno de estos motivos y esté exento de Ticket Buy, ¿de acuerdo? Y que no tengas que hacerlo con Ticket Buy. Y que es correcto lo que dices, que le tendrías que expedir una factura, pero sería sin Ticket Buy. Y luego, primera cosa, el receptor de la factura, si recibe algo que es con Ticket Buy y debería, o sea, si recibe algo sin Ticket Buy y debería ser con Ticket Buy, se lo puede decir al emisor, pero esa factura siempre es deducible para ese receptor, ¿vale? Siempre que sea una factura completa, aunque no tenga el QR, Ticket Buy, etc. Eso es punto 1. Además, debería recibirla. Y punto adicional. Muchos nos dicen, oye, a mí incluso me sale más cómodo hacer con Ticket Buy no estando obligado. No hacen, por supuesto que no hacen nada mal, sino más bien todo lo contrario, ¿vale? Más bien todo lo contrario. Entonces, hay mucha gente, o bien porque ya usan un sistema informático y ya está adaptado, ¿de acuerdo? Y cumple Ticket Buy en todas sus operativas, aunque no estén obligados, o porque es más cómodo para esta gente, pues cuando tienen que hacer una factura, como en este caso, hacerlo con Ticket Buy, ¿de acuerdo? Imaginaros, el año que viene nuestra idea es que a tu factura ya empiece a emitir factura electrónica, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, si te sale más cómodo hacerlo con tu factura que te sale con Ticket Buy, pero envía la factura electrónica al destinatario, que es la Diputación Foral de Vizcaya o un ayuntamiento de Vizcaya, lo que sea, pues mucho mejor. Quiero decir que se hace bien, aunque no esté obligada la entidad. Aquí también decir que no entiendo que la responsabilidad de emitir la factura es de quien la emite. Sí. Quien la recibe puede precisar o no, pero en última instancia la responsabilidad recae en quien la emite, ¿no? Y tener que justificarlo. Vale, María comenta que somos una asociación obligada al SII, pero son atención a personas con discapacidad. Entiendo que se mantiene el SII, pero no con Ticket Buy, ¿no? Porque estaría en el artículo 8.
¿O? No. Aquí lo que sucede es que si es de Vizcaya esta entidad y está dentro del ámbito del SI, tiene que cumplir el libro porque el libro sustituye al suministro inmediato de información. ¿De acuerdo? Esto nos ha pasado a lo largo de estos 2 años. Es decir, de estos 2 años de implantación de Batus Ticketbuy. Teníamos muchos operadores que no eran entidades sin ánimo de lucro, que estaban dentro del ámbito del SI, que es lo que se llama el suministro inmediato de información, y han tenido que pasar a Batus. Y el libro registro sustituye al SI. No hay que llevar las dos cosas. Es que lo que haces en el libro registro supone, entonces, claro, si tienes obligación de cumplimiento del SI y tienes que anotar todas las facturas, aunque como veáis aquí, pues estén exonerados, quiero decir que pues habría que, si es obligación del SI, pues sí habría que ponerlas. Vale, entendido. Si hay más dudas, seguimos recordando que hay un buzón para concreto. Sigo un segundo. Envejecimiento activo, si se encuentra dentro de servicios de asistencia social. Claro, esto volvemos un poco a la misma, ¿no? La aplicación de IVA no ha cambiado, los números de IVA no han cambiado. Entonces, bueno, esto nos genera dudas sobre si algo que hacíamos antes estaba o no exento de IVA y si lo podemos ubicar ahí. Entonces, igual dudas así como concretas, ¿no? Podemos dejarlo al buzón porque veo que hay un montón. Este es otro tema que ha salido bastante con el tema de también los scouts. Una asociación de tiempo libre, está la cuota anual por una parte que está clara que no tributa, si en verano se hace un campamento y se cobra aparte, entra dentro de guardia y custodia de las criaturas, ¿no? Como... Sí. En principio sí. Sí, eso es, ¿no? Con lo cual, vale, estaría... Sí. Claro, a ver, es que todo esto hay que mirarlo en consultas previas, en consultas vinculantes, entonces, claro, todos estos casos específicos no están puestos así en la normativa, por eso dice Íñigo que si lo podemos ver en el buzón, pues podemos contestar más precisamente, pero eso, por ejemplo, de organización de campamentos, de verano, para niños y así, sí que está dentro de los servicios exentos por asistencia social. Vale. Judith hace una pregunta interesante. ¿La exención de IVA tiene que estar reconocida y aprobada por Hacienda? No, ¿no? Entiendo que la aplicación es per se, no se aplica. Aquí, estas que veis de estos números son el resultado de sumar 2 cosas. Uno, que es una entidad sin ánimo lucrativo que presta este tipo de operaciones, este tipo de servicios. Y 2, que se dirigen a este tipo de finalidades. No exige un reconocimiento previo. La que sí exige un reconocimiento previo es la de, previo. La que sí exige una autorización es la de actividades esporádicas de escasa relevancia, que es la que detallaremos ahora. Eso es. Hay bastantes preguntas de la exoneración que seguimos luego. Actuaciones de una charanga en fiestas entra dentro de los servicios culturales. Las actividades de los grupos de Euskaldanza ya hemos dicho. Vale, facturas recibidas extraescolares. O sea, la empresa que las imparte es factura recibida, lo vemos luego en el 240. Eso es. Y dice Íñigo, si no estoy obligado a hacer con Ticketbuy, hacer unas con Ticketbuy y otras sin Ticketbuy, ¿nos traería problemas? En principio no. ¿No? Entiendo que esto es totalmente normal. Si facturas a Gobierno Vasco a través de su sede electrónica, ¿está bien? ¿O hay que hacer algo? Me entiendo que hay que asegurar. A ver, esa sí que me gustaría matizar. Creo que en el Gobierno Vasco hay un portal de factura electrónica, pero creo que no cumple Ticketbuy ese portal de subir una factura electrónica. Entonces, usar el Facture para facturar al Gobierno Vasco activando la opción de Ticketbuy. Vale, o sea que ya no se utilizaría el portal de Gobierno Vasco, sino que habría que utilizar, salvo que esté exenta de Ticketbuy y eso es importante. Me parece importante y también al Gobierno Vasco se le podría recordar, ¿no? Que podría actualizar la plataforma. Sí, yo creo que están en ello, de hecho. Sí. sería un buen momento. Vale. Hay un montón de preguntas. Siento si me salto alguna. Emito a Gobierno Vasco, vuelve a pasar. O sea que el Ticketbuy recae en quien emite la factura. Eso es. Vale. Entonces, si todas las facturas emitidas están exentas. Vale, el LR lo vamos a ver luego porque en factura una cosa es que esté exenta de emitir la factura y otra cosa es que no haya que registrar las recibidas. Vamos a seguir, ¿qué os parece? Vamos avanzando y me das un repaso y luego nos cuentas otra vez. ¿Vale? Eso es, vale. Vale. Entonces, estas son las 2 preguntas frecuentes que tenemos dirigidas hacia entidades sin fines lucrativos y en particular la 292 que os comentaba Íñigo anteriormente es la que resume de manera general cuál es el cumplimiento de Batus para este tipo de entidades.
¿vale? De manera general, luego evidentemente pues puede cada empresa, o sea, cada entidad tener particularidades y pues esto nos lo comentáis en el buzón. Y los requisitos que hemos comentado que se pueden, o sea, que se tienen que cumplir para solicitar la exoneración de Ticket Buy es que esa actividad se realice menos de 15 días en el año y que genere ingresos anuales inferiores a 50.000 euros. Es verdad que la normativa también pide otros 2 requisitos, pero que entendemos que la mayoría de los casos se cumplen y es pues que esa actividad, ¿no?, se realice dentro pues, de eventos relacionados con la difusión cultural, la promoción del euskera, la promoción del deporte, ¿no? Y que luego, pues, si esa actividad reportase algún tipo de beneficio, pues que ese beneficio se destine a sostener la finalidad propia de la entidad. Son los otros 2 requisitos que se exigen, pero que, como comentábamos, lo más importante, ¿no?, para cumplir es el tema de los días y de los ingresos. Aquí os hemos puesto cuál es el enlace para poder solicitar la exoneración, que como hemos comentado se puede solicitar desde ya. No hay problema en si, por ejemplo, si tenemos dudas sobre si vamos a realizar una actividad económica o no, solicitarla, se puede solicitar con anterioridad. E incluso si, por ejemplo, se nos olvidase y al final pues hemos realizado una actividad que sí que cumple y estas condiciones para no cumplir con Ticket Buy, se podría incluso solicitar la exoneración a posteriori, no hay problema. Y es una exoneración en la que no hay que justificar las actividades que se van a realizar o por las que se solicita la exoneración, ni hay que aportar ningún tipo de documentación, ¿vale? Es una exoneración en la que simplemente lo que tiene que hacer la entidad es pues pinchar una casilla, ¿no? Y pinchando en esa casilla lo que está haciendo es declarar responsablemente que cumple con los requisitos que hemos comentado. Para solicitar esta exoneración también se necesita pues, que la entidad tenga un certificado electrónico para acceder a sede electrónica y poder solicitar la exoneración. Y luego es una exoneración que no hay que ir renovándola. Si nosotros hemos solicitado, pues imaginemos, ¿no? Pues cada año tenemos tres días pues una actividad de bar, ¿no? Cumplimos los requisitos, entonces con solicitarlo una vez ya es suficiente. Esa exoneración, vamos a decirlo, pues se extiende en el tiempo. Mientras se cumplan los requisitos, pues esa exoneración se mantiene activa. Sí, aquí lo que quería comentar es que... Sí, no, aquí. No está. Es que, claro, esta exoneración está pensada pues, para actividades esporádicas y fundamentalmente pues, para esas asociaciones, clubes, etcétera, que en las fiestas de un pueblo pues ponen una chorna, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no solo para estos casos, sino para otro conjunto de casos en los que puedes tener un stand de venta de productos, ¿no? En un acontecimiento, ¿de acuerdo? O, bueno, otras situaciones, siempre que se cumplan los requisitos de máximo 15 días al año, ¿no? O sea, tú tienes un año natural y esta actividad no la puedes hacer durante más de 15 días al año, ¿de acuerdo? Y máximo 50.000 euros sin incluir el IVA que corresponda a esas operaciones. Vale, esta última precisión es porque, claro, muchas de estas situaciones van con IVA, ¿de acuerdo? Si presto un servicio de hostelería en unas fiestas de un pueblo y tengo una chonda, esas ventas que estoy realizando son servicios de hostelería que van al IVA del 10%, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, una cosa es que hayas obtenido la exoneración de Ticket Buy, ¿no? Porque esto funciona, la pides y al día siguiente tienes una autorización de la Dirección General de Hacienda de concesión de esta exoneración, ¿no? Se te concede la exoneración y ahí tienes un documento en la sede electrónica que reconoce que cumple los requisitos, que te da la autorización porque has firmado esa declaración responsable donde dices que cumples esos 4 requisitos. Pero claro, esas ventas van con IVA y esas ventas sí se tienen que anotar en el libro, ¿de acuerdo? En este ejemplo que estoy poniendo. Y entonces, aquí la diferencia es que con Ticket Buy, cada vez que haces una venta, una prestación de un servicio,
ese fichero va de forma individual al libro, uno por uno. Claro, si estoy exonerado de Ticketbuy por este tipo de actividades esporádicas de escasa relevancia, entonces lo que puedo hacer es asiento resúmenes, que es lo que viene al final de la diapositiva. ¿Eso qué significa? Que puede hacer una única anotación por todas las ventas del día, ¿de acuerdo? O si son fiestas, sería, ¿no?, de la noche-día, ¿no? Que abrimos la chonda a las 6 de la tarde y estamos hasta la hora de la madrugada que corresponda. Y entonces haríamos una única anotación por esas ventas de ese día de fiestas, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo que tendríamos que hacer es, veremos cómo se hace, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo sería anotar estas operaciones en este caso, pero sería una única anotación poniendo la base imponible del IVA, el tipo del 10% y la cuota de IVA que se ha repercutido por estos servicios. Vale, esto es importante, quiere decir que hay un poco la sensación de que de que las chosnas bueno, se han librado de una buena, y es verdad, Sí. más a nivel de hardware sobre todo, porque no tienen algunas de ellas, las más grandes que se pasan de los 50.000 van a entrar como casi un bar normal, que van a tener que emitir el ticket con QR, pero sí es cierto que hasta ahora, no sé si todas declaraban IVA, o sea, esta exoneración no exime de IVA, sino que recuerda que ya antes también y ahora también las chosnas deberían declarar ese IVA que han generado, a la vez que se podrán deducir el que han soportado sus proveedores, ¿no? Había una duda interesante de qué pasa si has tenido mucha suerte y superas los 50.000 euros tras haber pedido la exoneración, ¿no? O la chosna se ha alargado en vez de 15 a 17 días, ¿no? ¿Qué pasa si superas los límites a posteriori, ¿no? Ya llevas un tiempo de aplicación? A ver, en principio no tienes derecho a la exoneración, claro, pero nosotros quiero decir que no somos elefantes en cacharrería, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir que esta exoneración, pues con carácter general la gente sabe que está fuera o está dentro, con carácter general, ¿no? Porque quiero decir que serán pocos los casos en que estemos en el límite. Pero si fuera un caso, ¿no?, que confiabas y te ha ido muy bien, pues bueno, no vamos a entrar como un elefante en una cacharrería, pero bueno, lo que dice la norma es que para los años siguientes sí tienes que cumplir Ticketbuy, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo estamos revisando un poco porque, claro, puede ser que alguien sabe que el año que viene va a tener unos ingresos excepcionales por un acontecimiento del tipo que sea. Imaginaros pues que el campeonato del mundo de no sé qué se celebra justo en tu pueblo. Y de acuerdo, y pones una chonda y ese año sí te vas a pasar y sí tienes que cumplir Ticketbuy, pero al siguiente esa circunstancia excepcional no se produce. Entonces sí estamos pensando en cambiar un poco la redacción de esta norma para que ese año que sea excepcional sí puedas cumplir Ticketbuy, pero los siguientes que no se producen esas circunstancias excepcionales sí tengas derecho a mantener la exoneración, ¿de acuerdo? Porque ahora literalmente lo que pone es que si te pasas pierdes la exoneración y no puedes volverla a pedir de nuevo. Pero entendemos que hay situaciones en las cuales igual eso no se produce y es algo excepcional, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, pues bueno, no tendrían derecho a la exoneración. Segundo, no vamos a ser elefantes en cacharrería para esos casos en que es algo que no se esperaba, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues que siempre con sentido común, sí. Vale, hay muchas preguntas, bueno, es rápido creo de responder, de venta de merchandising, tiendas. Entiendo que siempre que está abierto una tienda online durante todo el año se entiende que ya no es esporádico, aunque las cantidades sean pocas. Incluso si se gana poco dinero, aunque sea a precio de coste, se sigue considerando ventas. Por lo tanto, deberían ir con IVA y se debería emitir un ticket por cada venta que se realice. Esta es la teoría. Sabemos que no es la práctica habitual, aunque antes de Ticketbuy también había que emitir esta factura. Sí. Bueno, yo entiendo que tampoco será el primer objetivo de Hacienda ir a por la camiseta que se vende en el AMPA o en una asociación cultural, pero que sepamos que en teoría es una venta y que está sujeta. Bueno, ahí la ventaja que tienen es que, claro, hay que emitir factura, pero no es como en el servicio de hostelería que, ¿no?, esa factura, ¿no?, a veces si tienes que utilizar un software, lo tienes que utilizar al momento, ¿de acuerdo? Ahí puede ser que esa emisión de esa factura pues se la puedas enviar por un correo electrónico a ese destinatario, pues, ¿no?
usando a tu factura de una forma un tanto más flexible. ¿De acuerdo? Pero se comenta que si solo se vende, imagínate que es una asociación deportiva, comentabais que solo venden material deportivo una vez al año, porque se vende la primera aquí, claro. Ahí sí que podría entrar como exoneración y hacer un asiento resumen, pero el asiento resumen no exime de tema de IVA, porque es material de venta deportivo. Claro, es que aquí muchas veces nos comentan, es que no vendo al mismo precio que compro, de acuerdo, pero eso no podemos decir otra cosa que es una operación sujeta, no entra dentro de los supuestos de exoneración que hemos visto, ¿de acuerdo? Y entonces hay que repercutir igual, ¿de acuerdo? Vale, no sé cómo vais, creo que ibais a hacer alguna demostración, yo no sé si me animaría con la presentación o viendo el volumen de preguntas, si nos vamos directamente al capítulo, o sea, al 240 capítulo de recibidas, porque ya va surgiendo alguna duda y si al final hay tiempo podemos hacer alguna de esto, pero está calentito el chat. Eso es. Vale, pues vamos a mirar desde el punto de vista de los gastos, ¿no?, que tienen que anotar este tipo de entidades. Pues bueno, en primer lugar, lo que la normativa dice que hay que anotar son las facturas completas que esa entidad reciba. Es decir, serían facturas en las que la propia entidad figura como destinataria de las operaciones, ¿vale? Entonces, podría ser, pues por ejemplo, pues porque tiene un local en alquiler y paga todos los meses ese local, ¿no? Pues esas facturas que reciba tendrían que registrarse en el libro, o compras de mercancías, o bueno, otros tipos de servicios en los que la entidad figure como destinataria de las operaciones. Para registrar estas facturas es posible entrar al libro, ¿no?, al capítulo de facturas recibidas y dar de alta, ¿no?, las facturas recibidas. Entonces, es verdad que cuando damos de alta una factura recibida, nos va a pedir que digamos cuál es el IVA soportado en esa operación y cuál es el IVA deducible. El IVA soportado, pues bueno, ya se sabe, ¿no?, porque consta en la propia factura, pero el IVA deducible es algo que tiene que determinar la propia entidad. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Pues bueno, lo que ya, o sea, se aplican las normas generales de IVA que ya existían y al final la idea general, ¿no?, es que yo me voy a poder deducir el IVA que soporto si ese gasto corresponde a una actividad por la que yo repercuto IVA. Es decir, ¿no?, pues lo que estábamos comentando, si hay, por ejemplo, una entidad que realiza operaciones exentas de IVA, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito del deporte, y luego, en cambio, también tiene una actividad de bar, pues todos aquellos, o de chosna, lo que sea, todos aquellos gastos relacionados con esa actividad de bar o chosna, que es por la que se repercute IVA, ¿no?, ese IVA va a ser deducible. Esa es la idea general. Claro, para eso también necesitamos una factura completa y al final de esta presentación, que os pasaremos, también hemos puesto un anexo que explica un poco más la deducibilidad del IVA cuando realizamos diferentes actividades, algunas que están exentas, otras que no están exentas de IVA. De todos modos, creemos que al final va a mucho detalle ese anexo, ¿no?, que hemos incluido, y entonces la idea general es la que hemos comentado, ¿no?, para saber si el IVA es deducible o no, y si luego hubiera dudas concretas sobre si un gasto en concreto puede ser deducible o no, pues igual eso es mejor que lo contestemos a través del buzón. Pero bueno, que sepáis que ahí tenéis información adicional sobre esta cuestión. Y luego lo que no hay que anotar son los tickets al uso, es decir, los tickets en los que la sociedad no figura como destinataria de la operación, ¿no? Pues los típicos tickets de supermercado o de fotocopias o pues de gasolina, ese tipo de operaciones no se tienen que registrar en el libro. En las preguntas que nos pasó Pablo, pues había pues algunas preguntas sobre esto, ¿no?, en la que pues igual hay una asociación que no tiene derecho a deducirse el IVA porque solo realiza operaciones exentas de IVA. Entonces, comentaba como que solo todos sus gastos están documentados en tickets. Pues esos tickets no hay que anotarlos en el libro, ¿vale? Sin perjuicio de que, claro, esto son gastos para estas entidades. Sí. Quiero decir que aquí lo que estamos diciendo es que hay que registrar una factura completa. Una factura completa es aquella que te identifica a esta asociación como entidad destinataria de esa factura, ¿de acuerdo?
Y los tickets también son gastos, estarán en contabilidad, ¿no? Y formarán parte de lo que es esa contabilidad de esa empresa. Pero a nivel del libro no hay obligación de registrar esos tickets. Eso es. Y luego también, pues, los gastos que per se no se documentan en factura, tampoco hay que anotarlos en el libro, ¿vale? Pues que, bueno, son nóminas, por ejemplo, o alguna contraprestación económica que se le hiciera a una persona voluntaria, eso no hay que anotarlo en el libro, gastos financieros, no hay que anotarlos en el libro. O sea, es un poco la idea general. Tema de seguros tampoco, que no van con... Seguros tampoco, eso es. Impuestos, un IBI que estén pagando, etcétera. Bueno, aquí a la vista de lo que nos estáis comentando en las jornadas anteriores y demás, es lo que os decíamos al principio. Pues estamos valorando flexibilizar esta situación, porque sí nos estáis comentando que en muchas entidades, ¿no? Pues todas las facturas que reciben son de su actividad no lucrativa, ¿de acuerdo? Y no repercute en IVA, etcétera. Nuestro objetivo fundamental básicamente ha sido que, por un lado, recordar que estas entidades deben llevar libros de IVA en la medida en que repercute en IVA e identificar, ¿no? En esos libros de IVA las facturas que reciben con el IVA que soportan y, en su caso, anotar el IVA deducible que les corresponde, ¿de acuerdo? Y luego, respecto del resto de facturas que están dentro de su ámbito no sujeto al IVA o incluso dentro del ámbito exento del IVA, pero por esos números que también están exentos de Ticket Buy, pues sí estamos pensando en flexibilizar esto. ¿Por qué? Porque, por un lado, el libro sustituye al 347. Eso lo vamos a dejar claro, nos lo habéis preguntado. Cuando se lleva el libro, en estas condiciones que hemos visto ahora, tanto de Ticket Buy como de facturas recibidas, cuando se lleva el libro sustituye al 347, no hay que presentar el 347. Lo que decías antes, Pablo, claro, por el 25 sí habrá que presentar el 347, pero a partir del 26 ya no. Y entonces el libro va a recoger los contenidos del 347. Y en esa idea de flexibilidad, de flexibilizar, puede ser que más adelante pues, os avisemos de alguna novedad que permita de algún modo, en lugar de hacer una anotación individualizada de todas las facturas, pues que permita hacer una única anotación por todo el año de forma parecida como se sucedía con el 347, que para los que no conozcáis es la declaración anual de operaciones con terceras personas, cuando en el conjunto del año, con unas mismas personas, pues has tenido pagos, o sea, facturas superiores a un importe total global superiores a 3.000 euros. ¿Vale? Entonces, en eso estamos y ya os avisaremos cuando tengamos novedades al respecto. Sí, por favor, porque es verdad que eso cambiaría totalmente las reglas del juego y, claro, me preguntan por el chat si en enero habría que apuntar. En principio, en enero arrancamos con la obligación de anotar todas las facturas recibidas completas y esperaremos como agua de mayo lo antes posible. Preguntaban por ¿cómo es? La frecuencia, que sería trimestral, con lo cual igual nos podemos esperar enero y febrero antes de meter ninguna factura, por si nos regaláis antes del primer trimestre, ¿no? Una nueva norma que exime de esto. ¿No? Esta situación. Puede ser, quiero decir que ahora comenta Begoña los plazos de registro de las operaciones y entonces, pues nuestra idea es que a principios de enero ya tener un proyecto de algo que os podamos enseñar y avisar sobre esta cuestión. Vale, pues iremos informando también nosotros por los canales que tenemos y sería yo creo que sería una buena noticia para liberar de una carga administrativa a muchas entidades pequeñas con voluntariado que además tampoco tienen mucha capacidad de responder. Eso sí, Pablo, separando lo que estamos diciendo. Quiero decir que ya lo explicaremos, pero la idea es más bien separar las facturas recibidas de la actividad económica, ¿no? Sí. Esas sí hay que anotarlas individualmente y las otras son las que podríamos flexibilizar. Eso es, sí. La única anotación. Vale. Y luego, en cuanto a los plazos del libro, las anotaciones no se tienen que hacer justo en el momento en el que se reciba una factura o justo en el momento en el que, por ejemplo, no hayamos hecho las ventas que tenemos que informar a través del asiento resumen de facturas, ¿vale? Los plazos generales que aparecen en la normativa son plazos máximos trimestrales, ¿vale? Entonces, los plazos son los mismos que tenemos para
son los mismos que se establecen para presentar la autoliquidación de IVA. ¿Vale? Entonces, pues por las operaciones realizadas durante el primer trimestre del año, el plazo máximo para informar de esas anotaciones en el libro es el 25 de abril. ¿Vale? Para las del segundo trimestre tenemos hasta el 25 de julio, para las del tercer trimestre hasta el 25 de octubre y para las del último trimestre del año tendríamos hasta el 31 de enero del año siguiente. En general, pues bueno, no pasa nada si no se pueden realizar las anotaciones en plazo por lo que sea, porque el libro siempre está abierto, podemos acceder a sede electrónica a través de Internet en cualquier momento y se pueden realizar operaciones fuera de plazo, ¿vale? Está permitido, la aplicación lo permite. Lo que pasa es que, bueno, este plazo es más que nada, pues aplica para las facturas emitidas porque el objetivo es, pues que si se van a expedir facturas, ¿no? Y que muchas veces esas facturas llevan un IVA repercutido, esas facturas se expidan en plazo y estén anotadas en el libro antes de que se presenten las correspondientes autoliquidaciones de IVA, ¿vale? Es esa un poco la idea general de estos plazos. Pero el mensaje es que, bueno, que tenemos todo un trimestre para anotar las operaciones y que si no se pueden realizar en plazo, se pueden realizar fuera del plazo. Igual es verdad que el libro registro rompe un poco con la lógica que estábamos igual más acostumbrados ahora de IVA o del 110 de retenciones, ¿no? Que es como una presentación en un PDF y demás. No, el libro es como una base de datos que está en la web de Hacienda, siempre abierta, que tiene unos plazos, un poco por lo que comentabas, más aplicables a las presentaciones trimestrales, pero alguien decía, si se desarrolla 3 días en junio y 6 en julio, ¿son 2 trimestres? Sí son 2 trimestres, pero en efecto, o sea, luego realmente es lo mismo, ¿no? Porque es el mismo libro que abres y anotas con las 2 fechas y no es que sean 2 presentaciones diferentes ni nada. Que igual Tenemos un libro por año. Eso es. Un libro por año, sí, un libro por año y de todas las actividades, o sea... Vale, preguntaban, había hasta ahora ingresos que no van con Ticketbuy, pero que sí se recogen en el 347. Yo creo que aquí siempre ha habido duda, tema de subvenciones, a veces si se declaraban o no en el 347. Entonces puede haber algunos ingresos que no vayan con Ticketbuy, pero que hasta ahora sí se recogían en el 347. ¿Y qué pasaría eso en 2026? A ver, para las subvenciones, la obligación es única exclusivamente para las entidades que pagan las subvenciones, ¿de acuerdo? No para los perceptores de subvenciones. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, eso igual es una diferencia con el 347, pero eso ya está regulado de ese modo. De tal forma que si un ayuntamiento, una entidad pública, etcétera, paga subvenciones, las tiene que registrar en el libro. ¿De acuerdo? Pero el perceptor no. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de que en su contabilidad eso sea un ingreso, etcétera. Y luego sí puede haber alguna pequeña diferencia respecto del 347, pero lo que os decía, puede ser que en estas modificaciones que estamos haciendo, pues eso que era pues un apunte único anual, pues también lo recuperemos en el libro para las entidades sin fines lucrativos. Vale. Javier Pérez preguntaba que si se elimina el 347 y tengo alguna venta de publicidad superior a 3.000 euros, la vas a tener que declarar a través de la factura emitida y ya va a estar en el libro, con lo cual va a quedar registrada ya como... Es que con las ventas de publicidad lo que sucede es que están sujetas a IVA, vamos a decir, en todo caso. Entonces, esas sí habría que hacerlas con Ticketbuy y lo que decíamos al principio, esas van directamente al libro cuando se hacen con Ticketbuy. Quiero decir que igual podría ser esporádico. Bueno, eso habría que verlo. Podría ser esporádico y de escasa relevancia y hacerlo sin Ticketbuy, pero en todo caso, ya sea con Ticketbuy o sin Ticketbuy, tiene que estar en el libro con el IVA correspondiente. Vale, luego se genera un poco de revuelo con el tema de la posible exoneración de las facturas recibidas, lo que comentaba Íñigo, que todavía no está. De momento no podemos avanzar más. Cuando tengamos la normativa lo explicaremos de la mejor manera posible. Entonces, mientras, pues digo, no podemos avanzar más. Tranquilidad, vamos a decir, quiero decir que empezamos el 1 de enero, de acuerdo, son muchas cosas, ¿no? En relación con este sector en particular, tranquilidad, y quiero decir que nosotros queremos, bueno, hemos estado valorando esta circunstancia y pues en breve queríamos, pues eso, a avisaros pues de que si existe una modificación en este sentido. Vale. Vale, perfecto. Es verdad que ha habido antes un par de preguntas con el tema de certificados digitales. Para rellenar el libro del 240, el LROE, puede acceder tanto la persona interesada como se puede dar acceso
a terceras personas, ¿vale? La asesoría, un voluntario, una voluntaria podría entrar si se le da permiso. En el caso de las facturas emitidas, tanto Aztufactura como eFactur necesitan del certificado digital de la entidad, ¿no? ¿Vale? O sea, no lo puede emitir un tercero, ¿vale? Eso. Otro software puede que lo permitan, pero Aztufactura y eFactur no, o sea, tienes que tener certificado digital de la entidad, ¿vale? Que normalmente va a nombre de la presidencia o de alguien que tenga un poder notarial para poder representar, ¿vale? Vale, confirmamos que el modelo 347 correspondiente a 2025 hay que presentarlo como todos los años, ¿vale? Pues vuelve a surgir la pregunta. Y no sé si vais a realizar alguna demostración. ¿Vais a...? Sí. Vale. Ahora comparto el pantalla. A ver. Vale. Sí, pero a ver si nos ha caducado esta sesión. Bueno. Vale, pues que si me muevo aquí de pantalla... vuelvo aquí. Espera, que mira, lo puedes comprobar aquí. Vale. No, que está Begoña preguntando a ver si se proyecta lo que... Está cargándose, sí, se está cargando. Sí, vamos a ver cómo se puede acceder al libro, que bueno, los links están en la página web de Batus y bueno, también en sede electrónica, pero tendríamos aquí en la página web de Batus, en la parte de arriba tenemos un menú pues con diferentes opciones y una es la de libro registro operaciones económicas. Entonces, entrando a esta opción, ahora, en la parte de abajo tendríamos el acceso al libro registro operaciones económicas, el modelo 240. ¿Vale? Nosotros ahora vamos a entrar desde un entorno de pruebas para poder entrar como persona jurídica, pero vamos, que lo que vamos a ver es lo mismo que se ve en la realidad. Vale. Bueno, entonces lo que decía Pablo, ahora, por un lado, sale un trámite de identificación, ¿no? Sí, si se carga. Sí se carga, quiero decir, porque esto de ver en pruebas, mira, ahora está funcionando, ahora lo vais a ver. No. Sí, va un poquito con retraso lo que se ve en la pantalla respecto a lo que está Begoña. Ahora se ha quedado un poco congelado. Dale, por si acaso, a luz. Entonces, salta lo que es la identificación electrónica. No, pero es porque no me puedo... te has cambiado de pestaña, vale. Sí. Vale. Es que te has saltado una pestaña diferente. Eso es. Sí. Espera, perdonad, sí. Que ahora... Es que se ha abierto una pestaña nueva, diferente de Internet, y entonces no se veía. Entonces, ahora lo que sucede es que una persona se identifica y esa persona puede ser con el certificado de la asociación o puede ser alguien que representa, ¿no?, a esa asociación y está inscrito en lo que llamamos el registro electrónico de apoderamientos de la Diputación. Es decir, que o viene una asesoría o otra persona que pues se le ha concedido pues eso, un poder de representación para hacer este tipo de trámites o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esto es representable, queremos decir, que puede ser o el propio certificado de la entidad o una tercera persona representante, vamos a decir. Entonces hay... Bueno, nosotros para entrar en pruebas entramos con el de representante. Seguimos en la misma, ¿no? Sí. Sí. Vale, y entonces esto es el libro Registro Operaciones Económicas. Es lo que visualizaría pues una entidad cuando entra a su libro. Tenemos aquí pues de quién es el libro y el año en el que estamos. Como hemos comentado, pues podemos acceder también a los registros que hemos realizado en años anteriores. Para este tipo de entidades, los capítulos principales son el capítulo de facturas emitidas y el de facturas recibidas. Entonces, entrando en el capítulo de facturas emitidas, lo primero que tenemos es un buscador, ¿no? Podríamos, pinchando en buscar, podríamos encontrar pues, las anotaciones que ya constan en el libro. Por ejemplo, si hay una entidad que tiene que cumplir con Ticket Buy, ¿no?, será el propio software el que hace el envío de esa información al libro. Entonces, si queremos saber si esa información se ha enviado de manera correcta a Hacienda o cómo se ha enviado o lo que sea, sería en este apartado donde tendríamos que hacer las búsquedas y las consultas, ¿vale?, de todo lo que ha llegado al libro. Y en este apartado en particular, en el de CSV, nos podríamos bajar pues, todos los registros que tenemos anotados en el libro.
en un modo Excel para poder trabajar la información. Si estamos en la situación en la que hemos solicitado la exoneración de ticket buy, ¿no? Y tenemos que hacer asientos resúmenes diarios, la manera de darlos de alta en el libro es a través de esta opción, de añadir nueva factura emitida. Si le damos a esta opción, tendríamos que ir rellenando los datos que nos aparecen en pantalla. En particular, bueno, la clave de régimen de IVA hay que dejarla como 01 porque es la que se utiliza como, o sea, con carácter general, ¿no? De operaciones en régimen general de IVA. Y entonces, para activar la opción de asiento resumen, lo que hay que seleccionar es que se trata de una factura simplificada y luego la opción de asiento resumen, ¿vale? Y luego, pues bueno, en particular también hay que indicar cuál es la fecha de expedición, es decir, la fecha en la que se ha realizado esa actividad económica, ¿vale? Una descripción de la operación también, pues ventas del día 12 de diciembre, por ejemplo, estos campos son libres, bueno, que es emitida por emisor. Y luego en esta parte de desglose de factura es donde tendríamos que agrupar toda la información de las ventas y tendríamos que separar qué es la base imponible y qué es el tipo impositivo y la cuota de IVA repercutida. ¿Vale? Por ejemplo, lo que estábamos comentando, si estamos en un servicio de hostelería, en un servicio de bar, pues por ejemplo, si ese día hemos vendido pues 10.000 euros al tipo del 10%, pues con la correspondiente cuota de IVA. Estos son, pues eso, las ventas agregadas de ese día. Le daríamos a añadir, bueno, luego le daríamos a guardar, todavía no he rellenado todos los datos, entonces no le voy a dar, pero dando a guardar ya tendríamos un asiento resumen de uno de los días en los que hemos realizado la actividad. ¿Vale? Si tenemos si hemos realizado la actividad otros 2 días más, pues tendríamos otros 2 asientos resumen más, porque como hemos comentado, es un asiento resumen por día. Vale. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tendríamos el capítulo de facturas recibidas. ¿Vale? Tendríamos aquí el capítulo de facturas recibidas y la manera de añadir una nueva factura pues sería a través de esta opción para darlas de alta. ¿Vale? En particular, pues bueno, siempre nos va a pedir que identifiquemos cuál es la persona proveedora, ¿no? Quién nos ha vendido lo que hemos comprado. Y como tipo de factura habría que indicar la F1, factura con identificación de la persona destinataria, porque al final, como hemos comentado, el registro es de facturas completas. La fecha de expedición es la fecha en la que se ha generado la factura, ¿no? Que veremos en la propia factura que hemos recibido la fecha en la que se ha expedido. Y luego es verdad que las facturas recibidas también tenemos una fecha de recepción. La fecha de recepción marca el periodo a partir del cual el IVA soportado es deducible. ¿Vale? Si tenemos derecho a deducirnos el IVA de esa factura, lo vamos a poder hacer a partir de la fecha de recepción de la factura. ¿Vale? La fecha de recepción la elige la propia entidad cuando realiza este asiento. Lo que ocurre es que no puede ser anterior a la fecha de expedición. ¿Vale? Yo no he podido recibir una factura antes de que se haya generado. Es, pues bueno, la validación que tenemos en la aplicación. Pero la fecha de recepción es el periodo a partir del cual yo me podría deducir ese IVA soportado, en caso de que efectivamente sea un IVA deducible. Esta es la parte de los datos en los que os comentábamos que había que dar información sobre el IVA soportado y el IVA deducible correspondiente, ¿no? Pues si por ejemplo tenemos un gasto de 1.000 al tipo del 21%, la cuota de IVA soportada se nos calcula automáticamente, pero la cuota de IVA deducible, esta casilla queda vacía. La tiene que rellenar la propia entidad pues en función del gasto que se trate y de si tiene derecho a deducción o no. ¿Vale? Entonces, pues bueno, se rellenarían, por ejemplo, los registros, las líneas y luego pues se le daría a guardar y ya tendríamos el alta de una factura recibida. Si, por ejemplo, hay situaciones, ¿no? O hay ocasiones en las que igual una entidad recibe todos los meses la misma factura, porque, por ejemplo, tiene un alquiler, ¿no? Que tiene que pagar mes a mes y siempre recibe la misma factura, ¿no?
En ese caso, una de las funcionalidades que tiene el libro es que si estamos aquí en el menú principal de facturas recibidas y le damos a buscar, sería posible pues, localizar esa factura que hemos realizado anteriormente y darle a duplicar. Mediante esta opción de duplicar, se nos vuelcan todos los datos de la factura anterior y igual solo tendríamos que cambiar pues, el número de factura y la fecha de expedición y recepción. ¿Vale? Eso sería una de las funcionalidades que tiene el libro. Y de cara al libro yo creo que ya... Bueno, aquí comentar, si vuelves al Sí. capítulo de facturas emitidas, Sí. Claro, una cosa que tiene que hacer una empresa, bueno, o una asociación en este caso, si emite facturas con Ticketbuy, es yo, como recomendación, cerciorarse de que ha ido todo bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, si entras en el capítulo de facturas emitidas y pinchas en esas líneas que vienen ahí, ¿no? Entras en esa factura, ¿no? Y además tienes una marca, si te vas más a la derecha, ¿no, Begoña? Sí, que indica si es con software garante o sin software garante, ¿no? ¿Veis ahí que pone software garante sí o no? Bueno, tú tienes todo no, casi, ¿no? Es que estas de pruebas, aquí sí. Mira, sí. mira, y abajo hay una de software garante. Que están hechas con Factura. Entonces ahí, si pinchas en el detalle de esa factura, en los 3 botones a la derecha, ¿no? Ver detalle. Entonces, imaginamos una entidad que sí tiene que cumplir Ticketbuy, igual es un servicio de hostelería, yo qué sé, o lo de a tu factura va a ir bien, sí o sí, porque con a tu factura está 100% asegurado de que lo que hagas con a tu factura va al libro. Entonces, pero hay, al entrar en ese registro, te viene si está correcto, en qué fecha se presentó y más abajo te indica el software que ha hecho esa factura. Entonces, lo que decíamos al principio, software Ticketbuy va directo al libro, ¿de acuerdo? Y de este modo puedes comprobar que lo has hecho bien. Eso lo decía, por ejemplo, para los usuarios de Facture, claro, que no se olviden de anotar con Ticketbuy, o sea, activar Ticketbuy y que comprueben que se ha ido todo bien, ¿de acuerdo? Y luego también preguntan, ¿y cómo se anula una factura? ¿Cómo se corrige? Etcétera. Claro, los ficheros Ticketbuy son ficheros firmados electrónicamente. Eso significa que no se pueden modificar, ¿de acuerdo? Los asientos que haces aparte, ¿no? La anotación de una factura recibida o un asiento de resumen de facturas sin Ticketbuy, esas sí puedes modificar si has cometido un error al registrarlos, pero los ficheros Ticketbuy en principio no. Entonces, ¿qué puedes hacer si están mal? Pues puedes anular una factura que has emitido con tu factura, la podrías anular y volver a hacer. O, en su caso, igual lo que tienes que hacer es rectificar. Si hay que rectificar facturas, pues eso es un mundo muy complicado. Ya entonces preguntarnos en el buzón cómo hacer la rectificación porque es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha casuística, pero bueno, en todo caso también eso es, mirar que las facturas Ticketbuy están bien registradas, si están mal y se pueden anular puede ser una opción, si hay que rectificar nos podéis preguntar, pero bueno, siempre todo y cuando teniendo presente de que si hay un error se puede corregir, que no hay problema al respecto y bueno, nosotros pues ya asistiremos, ¿no? A través del buzón para deciros cómo corregir estos errores, ¿de acuerdo? Y luego lo que decíamos de las facturas recibidas, en la situación actual, lo que ha indicado Begoña, si son facturas completas hay que registrarlas de forma individual y ya sé que es un problema para estas entidades que nunca han hecho caso al IVA soportado, porque lo han considerado siempre todo gasto, pues ahora, tal como estamos, ¿no? En la actualidad te exige desglosar el IVA soportado y el IVA deducible. Bueno, pues seguramente os podremos decir en breve novedades, pero esto siempre va a ser así, eso sí, respecto de lo que sean facturas recibidas en el ámbito de una actividad económica. Ahí habrá que deslindar, o sea, desglosar el IVA soportado y el IVA deducible. Y eso sí, puede ser que todo el IVA soportado sea deducible porque lo hemos realizado en una operación en la cual nuestros servicios devengan IVA. Entonces, lo más normal es que estemos en esa situación en que el IVA soportado sea deducible. Y esto, pues bueno, yo finalizaríamos nuestra parte, quiero decir, y abrimos más consultas con lo siguiente. Claro, si estamos en esa situación en que repercutimos IVA,
tenemos que presentar declaraciones trimestrales del IVA. ¿De acuerdo? Sí, entonces, sí, vuelve a la presentación, si puedes. Entonces, si tenemos que presentar declaraciones trimestrales de IVA, podremos utilizar los borradores del IVA si llevamos el libro correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, y luego hay otra cosa que nos habéis preguntado, que está fuera de Batus, y es si me tengo que dar de alta en actividades económicas. Es decir, en la medida en que se desarrolle una actividad económica de chorna o de venta de libros, venta de material deportivo, etcétera, o venta de ropa, pues sí, hay que darse de alta en un 036, pero bueno, esto era así antes y después de nosotros, o sea que no es una novedad al respecto, ¿de acuerdo? Y entonces ya si quieres, Pablo, pues pasamos a preguntas que haya hecho la gente. Ahora, activo micro. Vale, lo último que estaban comentando es un poco con el tema de campos deportivos, cuando hay hoteles y desplazamientos con IVA, que la factura viene a nombre de la asociación. Entiendo que de momento la factura se registra en capítulo de facturas recibidas y el ingreso no, porque estaría exento por práctica del deporte. Eso es, cuando habla Carmen, dice si solo tenemos IVA soportado, es simplemente poner que el soportado es el que es y el deducible sería 0. Esta es una buena pregunta. El tema de las facturas que se reciben fuera de España, Europa, vale, que algunas vienen sin IVA, inversión de sujeto. Suele ocurrir, ¿vale? Estoy pensando sobre todo en licencias de software, que es algo habitual que puedan tener las asociaciones, independientemente de que luego sean por actividad económica o no, igual sí conviene ahí detenernos un poco y explicar cómo se mete una factura, por ejemplo, emitida desde Irlanda o desde China porque han comprado en Amazon, aunque no se debería hacer. A ver, es que hay, o sea, que sea una importación de un producto, dices, o un servicio recibido del extranjero. Sí. Ambas cosas son habituales. Sí, por ejemplo. Sí. Compra en Amazon, por ejemplo, que el proveedor es fuera de la Unión Europea, y también servicio a nivel de software, que pueden ser licencias o lo que sea. Eso sí que es. Vale, pues sería una factura recibida y entonces aquí lo primero que hay que cambiar es el identificador de la persona proveedora. Claro. Ay, perdón, que no está todavía compartido. Ahora se comparte. Ahora. Bueno, me he metido al capítulo de facturas recibidas y le he dado a añadir nueva factura y entonces en la parte de identificador habría que cambiar el que viene por defecto, que es un NIF español, por así decirlo, y entonces habría que seleccionar, pues dependiendo la situación de qué es lo que estemos haciendo, pues un NIF IVA si es una adquisición intracomunitaria de bienes, por ejemplo, o de servicios. O si fuera, por ejemplo, un proveedor chino o de fuera de la Unión Europea, habría que, o sea, se puede seleccionar cualquiera de las otras opciones, pero bueno, se puede seleccionar, por ejemplo, otro documento probatorio, ¿vale? Entonces, seleccionando estas opciones, tendríamos que ir a la parte de abajo de la factura, por ejemplo, si es NIF IVA y es una adquisición intracomunitaria de productos, en este caso sí que tenemos que cambiar la clave de IVA, porque tenemos una que es adquisición intracomunitaria de bienes y prestaciones de servicios, ¿vale? O sea, sí que tiene como más especificidades este registro, pero que estas especificidades están previstas en las preguntas frecuentes de la página web de Batus, ¿vale? Si se nos olvida algo aquí, está ahí desglosado. Y entonces tendríamos que meter aquí, es verdad que la factura que recibimos nos viene sin IVA, porque nos lo tenemos que autorrepercutir, ¿no? En el caso de que estemos dentro de la Unión Europea. Entonces, es en este momento donde tendríamos que hacer esa autorrepercusión del impuesto. Si, por ejemplo, hemos comprado por 1.000 y nos ha venido, ¿no?, como ya comento, sin IVA, nosotros nos lo tenemos aquí que autorrepercutir con el correspondiente tipo impositivo y aquí nos pondríamos también la cuota de IVA deducible que corresponda. Ya. Aquí un inciso. Lo que está comentando Begoña es que estamos haciendo una operación intracomunitaria. Claro. Muchas veces lo que nos preguntan en el buzón es que han hecho una compra a través de una página web de un proveedor incluso de la Unión Europea o un proveedor extranjero que le repercute el IVA de origen.
¿De acuerdo? Claro, entonces ahí realmente no es una operación intracomunitaria. Sí es un proveedor extranjero, pero te han facturado como a un consumidor final ahí en origen. ¿Me entendéis? Entonces, en este caso no haríamos esto de adquisición intracomunitaria, no pondríamos ni FIBA, porque no es realmente una operación intracomunitaria, y pondríamos otro documento probatorio, ¿de acuerdo? Porque nos han tratado como con el IVA de origen, ¿de acuerdo? Y ese IVA, por supuesto, no es deducible aquí en Vizcaya, ¿de acuerdo? Y entonces lo incluiríamos al precio de compra, ¿vale? Entonces, aquí lo que pasa es que en el ámbito intracomunitario, pues una cosa son las operaciones intracomunitarias, que es como está comentando Begoña, que hay que poner la clave 9, la factura va sin IVA, lo mismo con lo que llaman inversión del sujeto pasivo, ¿no? Un servicio de un software que ¿no? va sin IVA y se localiza aquí en España y entonces aquí se devenga el IVA, ¿no? Y entonces operamos de este modo. Y la otra casuística es compro a través de una web con una factura con el IVA de origen, alemán, francés, belga, lo que sea, y lo registro aquí. Claro, pues que ese IVA no es deducible en España, por supuesto, soy un consumidor final allí en origen, me puede anotar la factura con esos datos, pero ese IVA no será aquí IVA soportado ni IVA deducible. Entonces, bueno, estas son las formas, pero ahí hay también mucha casuística y no está todo, muchas veces en la práctica no se hace, diríamos, correctamente. ¿Vale? Y entonces, lo de siempre, dudas y demás, preguntarnos a través del buzón. Es un buen melón el de facturas, pero es verdad que es bastante habitual por tema de licencias, ¿no? Que a veces es más habitual. Dice Javier, claro, si un irlandés me aplica un IVA español pensando que soy un particular, me puedo deducir ese IVA. Bueno, es verdad que podríamos entrar en otra sesión de 2 horas sobre IVA intracomunitario. Igual yendo a 2 preguntas más concretas, Ana, que dice que tengo una tienda de productos de segunda mano, aunque no lleguen los ingresos a los 50.000, como es algo habitual, habría que comprar un software para dar ticket en cada venta, ¿no? Cada vez hay más los TPVs ya, a veces incluso los bancos te ofrecen el TPV que te saca el QR. Hay, bueno, hay alternativas de hardware, de maquinitas, pues asequibles, pero sí, en principio entiendo que sí que habría, que sea de segunda mano o no, entiendo que habría hay muchas ofertas en el sector y lo que decíamos, los datáfonos de las entidades financieras también se pueden activar para que cumplan Ticket Buy. A ver, nosotros no nos podemos significar por nadie en concreto, pero quiero decir que sí hemos visto que en la práctica hay alternativas muy variadas, proveedores locales también que emiten, ¿no? Que desarrollan software Ticket Buy, quiero decir, gente de aquí, ¿no? De Vizcaya, del País Vasco, que hacen productos que están muy bien. Las entidades financieras han entrado con los datáfonos, etcétera. Entonces, pues, bueno. El tema de Euskal Dantzarien Biltzarra, que claro, comenta que si compran banderas y luego las revenden a cada persona, pues entiendo que es una compraventa, que en teoría iría con IVA, tanto la venta como te puedes deducir lo que te ha costado comprar la bandera. Si fuera algo de menos de 50.000 y solo lo haces una vez al año, pues podría ir con asiento resumen. Si lo haces durante todo el año y vendes facturas, o sea, banderas durante todo el año, pues irías una a una, ticket a ticket. ¿Sí? Eso es. Vale. Igual también mencionar, digo, para aquellas entidades igual más o menos grandes que tengan asesoría, lo normal es que el 240 se rellena automáticamente desde el programa de contabilidad al 240, es decir, que las que ya tienen una asesoría, en principio, les debería preocupar más las facturas emitidas que las recibidas, ¿vale? Eso es más la preocupación. Aquí la característica es que esto es todo software, software accesible a través de Internet. Entonces, ¿quién puede acceder al software? Pues lo que hemos enseñado son las aplicaciones de Hacienda, pero las aplicaciones de asesoría que utilizan las asesorías fiscales también están conectadas con esa base de datos que es el libro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que decías, Pablo, pues esas entidades igual emiten sus facturas y lo que se tienen que preocupar que son facturas que se registren en el libro, porque lo que es las facturas recibidas pues es un trabajo que delegan en la asesoría y la asesoría ya tiene su propio software que accede al libro, registra las operaciones, consulta lo que ha venido por el otro lado, que son las facturas emitidas, puede presentar declaraciones, acceder a los borradores, etcétera. Entonces, ahí nuestro objetivo es que, y ahora funciona así, ¿no? Que se pueda repartir el trabajo, que se puedan utilizar diferentes softwares, eso lo volvemos a decir, ¿no? Que tanto para facturar como para llevar el libro se pueden utilizar diferentes softwares
y además que nuestro objetivo es que esté abierto 24 horas del día y 7 días a la semana, pero ya sabemos que a veces estas cosas fallan porque sí y otras veces porque tenemos que hacer un mantenimiento y tenemos que cerrar durante un tiempo pues el libro. También puede ser. Vale, otra duda que ha salido, a la hora de registrar una factura recibida, me atrevería a decir que hay dos opciones, me corregís si me equivoco, podemos tener una serie de facturas recibidas, ¿no?, de correlativas internas de la entidad, ¿no?, si yo recibo mis facturas como 25F1234 y luego estaría el número de la factura emitida que estoy recibiendo. A la hora de meterlo en el 240 en facturas recibidas, entiendo que ambas opciones podrían ser válidas, ¿no? Meter sin serie... Yo diría que lo que hay que poner es el número de origen. El número de origen. Sí, de la factura recibida. A ver, aquí hay una cosa que haremos más adelante, Pablo, que es, nosotros tenemos intercambio de facturas con otras administraciones y las facturas que emiten unos son facturas recibidas para otros. Entonces, lo que hay que notar son los datos del emisor, su número y su serie, ¿vale? Entonces, lo que ofreceremos en el futuro es qué facturas te han emitido a ti, entidad que las quiere registrar como recibidas, ¿de acuerdo? Para facilitar el registro, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso lo estamos trabajando para ofrecer esa información y entonces, pues, para facilitar el registro, ¿de acuerdo? Pero en principio los datos que hay que registrar son los que vienen en esa factura que tú tienes físicamente en la mano ahora de momento, ¿no? Y ahí vienen esos datos de fecha de expedición y número. Claro, nuestra idea es casar que una factura recibida, anotada en el cliente, es la misma que la factura emitida por el emisor. Y claro, nuestro objetivo de Hacienda es cruzar esa información y si vemos que alguien anota una factura recibida, pero el emisor no la tiene, pues dirigirnos a esa persona diciendo por qué no está esta factura y le explicamos. Vale. Vale. Bueno, sí me gustaría dar voz también a Nagore que comenta, ¿no?, que está el coste que le supone y la distorsión que le supone en contabilidad el hecho de que hasta ahora considerado en el IVA como gasto y ahora mismo se separa en dos. Bueno, yo creo que diferentes entidades han tenido que asumir igual una inversión en software que es cierta y que ha supuesto un gasto extra y que además muchas de ellas nos han podido beneficiar de las deducciones previstas por Hacienda, porque para lo bueno y para lo malo, pues yo creo que las asociaciones no estábamos en la mente de quienes redactaron la norma y las deducciones. Yo creo que eso sí que hay que darle voz y que si hay un malestar en el sector, ¿no? Bueno, aquí hacemos de mensajeros, pero sí, entendemos lo que es. A ver, que lo entendemos. Quiero decir que nosotros lo trasladamos a nuestra dirección y es verdad, es verdad. Eso que estáis comentando es así. O sea, ha supuesto que una información que no estaban tratando porque no era necesaria, ¿no?, para el cumplimiento tributario, pues ahora sí tienen que trasladar esa cuota soportada y esa cuota deducible que es cero, ¿de acuerdo? Eso es. Pero bueno, nosotros trasladamos esta serie de situaciones a lo que son nuestros y jefas. Sí. Vale, Vigue comenta que si la gente paga con dinero, los datáfonos no valen. Sí que valen. Los datáfonos, yo alguno que conozco da opción a que emitir el ticket y decir que el cobro ha sido en efectivo. Eso me deja decir. Es así, quiero decir que el datáfono, el software que tiene, ¿de acuerdo?, es como una caja registradora. Y entonces, como comentabas, Pablo, tiene luego como una opción de cómo te pagan. Si cobras en efectivo o cobras con el datáfono, de tal forma que si cobras con el datáfono se activa lo que es el cobro mediante tarjeta. Entonces, para precisarlo. Vale. Vale. Yo creo que más o menos, si se me queda alguna por ahí en el tintero, quedan 3 minutillos. Ha habido muchas dudas, algunas he intentado contestar por el chat directamente. Seguramente puede haber preguntas que hayan quedado en el tintero. Bueno, volvemos a recordar que está disponible el buzón de Batus. En la tercera pata también hemos ido recibiendo muchas preguntas concretas que en la medida de lo posible hemos ido respondiendo hasta donde llegábamos y si no, derivando a Hacienda, ¿no? Que bueno, la verdad es que, repito, que sí que es bastante ágil y bastante preciso en la respuesta.
Los ingresos de patrocinadores, últimas preguntas, contestan, hay que declararlos, los patrocinios están sujetos a IVA y por lo tanto sí, tienen que ir con TicketBuy y ya automáticamente van al 240. Y María, bueno, para acabar también, pues el malestar de las AMPAs, que también hay entre malestar, miedo y demás, que bueno, yo sí tengo esperanza de esta nueva norma que habéis, o de esta nueva inciso que habéis mencionado, para ver si puede estar disponible en el primer trimestre, porque es cierto que, bueno, no solo las AMPAs, sino muchas entidades basadas en voluntariado, pues supondría una nueva obligación que, bueno, muchas de ellas ya mencionan, no, para esto lo dejo, para esto no hago. Bueno, entonces yo creo que ahí sí que yo creo que habéis entendido un poco, aunque sea en este tramo final de la implementación, que me imagino que en cada tramo habréis tenido que ir haciendo adaptaciones, pero bueno, sí sería bueno que escucharas esta parte y que pudiéramos ver la forma de que Hacienda cumpla sus expectativas sin generar, ¿no?, lo que decías, como elefante en cacharrería, sin tener efectos colaterales excesivos. Yo creo que eso, bueno, pues sí que nos toca como colectivo y como sector dar voz a ello, y creo que lo estáis escuchando. Vale, a ver, AMPAs y asociaciones, el AMPAs gente voluntaria, bueno, entendemos el malestar. Si hay alguna última pregunta, yo si no, me gustaría ceñirme a la hora. Hemos empezado puntuales, acabamos puntuales. Lo dicho, en todo caso, Pablo, quiero decir que pues cuando haya novedades también nos podemos juntar un rato y explicarlas. Yo os lo agradecería y bueno, continuaremos en esta línea un poco de puente, ¿no?, con vuestros canales, los nuestros, y también ha habido bastante trabajo en red, entidades que al hacer preguntas han generado, ¿no?, reflexiones internas que también hemos podido compartir, y eso está muy guay, con lo cual animar a seguir haciendo preguntas, a seguir planteando dudas, y seguiremos informando. Eso, el vídeo estará grabado gracias a Erreca, entidad de la economía solidaria también, que nos ha ayudado con la grabación del vídeo. Nico estaba ahí en segundo plano con toda la parte técnica. Compartiremos el vídeo, compartiremos la presentación y seguiremos compartiendo las novedades que haya que hacer. Es que ricasco a vosotros también, Begoña e Íñigo, por la disponibilidad mostrada y por animaros también a este batallón de preguntas. Y lo mismo, pues seguimos en contacto. Vale. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Venga, agur.